Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Recuerda comentar, así este video llega a más gente y eso me motiva más a traer los fics. Capítulo 11. Alicent lanzó un grito cuando Raegar salió de la habitación. Su frustración se manifestó en un torbellino de almohadas arrojadas y sábanas revueltas. Se movía rápidamente, tirándose del pelo con desesperación. «Reina, ¿necesita algo?», preguntó la criada desde el otro lado de la puerta. Su voz denotaba preocupación. «Fuera. No quiero nada, fuera». La respuesta de Alicent fue tajante y cargada de maldiciones, su ira hirviendo como un caldero a punto de desbordarse. Era consciente de que sus acciones no habían pasado desapercibidas, lo que la llevó a recibir la escalofriante advertencia. Incluso la velada amenaza contra su propio hijo, Aegon, no había pasado inadvertida. En medio de su furia, Alicent rompió a llorar, con la cabeza entre las manos, mientras golpeaba su frente contra la pared en un intento por ahogar su angustia. En medio del torbellino de lágrimas y la opresión en su garganta, surgió una frase, repetida como un mantra. «No fui yo, realmente no quería, lo que no quería seguía siendo un misterio para todos, excepto para ella misma». Pero, en el fondo, no importaba en absoluto. Fuera del castillo, Raegar salió del pasadizo secreto y alzó la vista al cielo, donde la luna estaba oculta por espesas nubes oscuras. Observó los acantilados lejanos y supo que su dragón descansaba allí. «No importa, Rhaenyra no está de buen humor hoy. Ve a buscarla», se dijo a sí mismo, con la mente sorprendentemente tranquila tras el encuentro con Alicent. Aunque inicialmente buscaba consuelo en la compañía de Caníbal, Raegar sintió ahora un alivio al pensar en su hermana. Regresó al castillo con la estufa de carbón en la mano y una sonrisa en el rostro. Al acercarse a la puerta de Rhaenyra, se sorprendió al encontrar a Cole, el guardia apostado afuera, esperándolo. «Príncipe», saludó Cole, con las cejas arqueadas por la curiosidad ante la inesperada visita de Raegar. «Busco a Rhaenyra». «Acordamos dormir juntos», respondió Raegar con naturalidad, inventándose una historia sobre la marcha mientras abría la puerta y entraba en la habitación sin dudarlo, pasando rápidamente junto a los caballeros de la guardia. Al entrar en la habitación, Raegar se tomó su tiempo. Allí estaba, Rhaenyra, recostada plácidamente de lado en la cama, con su melena plateada y dorada cayendo en cascada a su alrededor. Raegar se acercó a su hermana, observando su audaz postura al dormir, y no pudo evitar negar con la cabeza con una expresión de desconcierto. «No me extraña que siempre esté tan abrumado», murmuró entre dientes, solo para sobresaltarse cuando Rhaenyra abrió repentinamente los ojos y fijó su mirada en él. Raegar fue tomado por sorpresa y dio un paso atrás cuando Rhaenyra, en tono juguetón, lo jaló hacia la cama. «Hermana», la saludó con una mezcla de sorpresa y diversión, acomodándose en la cama ante su insistencia. Rhaenyra le pellizcó las mejillas juguetonamente. «Raegar, ¿quién te dio el valor para entrar en mi habitación sin permiso?» «Tengo un dragón, así que puedo ir a donde quiera», respondió Raegar, inclinando la cabeza desafiante. «HMPH, creo que necesitas que te den una lección», replicó Rhaenyra, que no estaba dispuesta a tolerar las payasadas de su hermano. Acto seguido, le pellizcó las mejillas con una mano, lo que hizo que el rostro de Raegar se enrojeciera e hinchara. A pesar de sus esfuerzos por resistirse, Raegar se vio superado por la fuerza de su hermana. Finalmente, ella cedió y lo soltó, satisfecha con su juego. Rhaenyra se acomodó en la cama junto a Raegar, se quitó el abrigo y se acurrucó a su lado, curiosa. «¿De dónde sacaste esa túnica negra? ¿No es eso lo que visten todos los malos?», respondió Raegar con una sonrisa irónica, acomodándose para estar más cómodo. Rhaenyra no pudo evitar bromear. «Oh, ¿eres un tipo malo?». Raegar parpadeó, con expresión incierta, mientras se acurrucaba junto a su hermana. «No estoy seguro». «Entonces no», respondió Rhaenyra en voz baja, acariciándole el cabello con los dedos. «Eres mi hermano, y me sentiré tranquila con tal de que regreses sano y salvo». Raegar permaneció en silencio, pero se acurrucó aún más cerca de ella, encontrando consuelo en su abrazo. Rhaenyra notó la preocupación en el semblante de Raegar y preguntó: «¿Qué te preocupa? ¿No estabas bastante animado hace un rato, dándome problemas?». «Pero yo también estoy preocupada por ti», respondió Rhaenyra, suavizando su tono. «Llevas días desaparecido y mi padre y yo estamos muy angustiados». «Lo siento», dijo Raegar con sinceridad, sin querer eludir su responsabilidad. Admitió haber sido algo negligente con asuntos importantes y haber dedicado demasiado tiempo a cosas menos importantes en la península.
La expresión de Rhaenyra se suavizó y le dio un suave beso en la cabeza, susurrando. Está bien, con tal de que hayas vuelto. Solo prométeme que no lo volverás a hacer. De acuerdo, asintió Rhaegar, aceptando el error. Un poco nerviosa por su asentimiento, las mejillas de Rhaenyra se sonrojaron ligeramente. Vete a dormir ahora. Mañana podrás hablar con padre sobre todo. De acuerdo, asintió Rhaegar, rodeándola con el brazo por la cintura y encontrando consuelo en su presencia. Mientras yacían allí en silencio, Rhaegar habló de repente. Hermana, algunas personas dicen que podría hacerte daño. Rhaenyra estaba demasiado adormilada para abrir los ojos del todo, así que lo abrazó con más fuerza y murmuró. Eso no sucederá. Nos apoyamos mutuamente. Respondió Rhaegar en voz baja, sintiéndose reconfortado por sus palabras. Al caer la noche y amanecer, Rhaegar se despertó y encontró a su hermana sentada en el tocador, cepillándose el pelo con cuidado. Sonrió mientras parpadeaba para disipar los últimos vestigios de sueño. Qué bien se está de vuelta en casa, se dijo a sí mismo, sintiéndose agradecido de estar de nuevo con su familia. Cuando Rhaenyra se dio cuenta de que estaba despierto, lo animó suavemente a levantarse y unirse a ellos para desayunar. Asintiendo, Rhaegar se vistió rápidamente, aún pensando en lo sucedido la noche anterior. Justo cuando terminaba de vestirse, llamaron a la puerta, seguido de la voz tranquila de Harold. Princesa, ¿está el príncipe Rhaegar en sus aposentos? Rhaenyra intercambió una mirada de desconcierto con Rhaegar antes de confirmar su presencia al guardia. Sí, señor. ¿En qué puedo ayudarle? El rey desea hablar personalmente con el príncipe, transmitió Harold secamente. Rhaenyra frunció el ceño con curiosidad mientras se volvía hacia su hermano. Rhaegar simplemente se encogió de hombros en respuesta, igualmente desconcertado por la inesperada llamada. Adelante, consuélalo. No se encuentra bien, aconsejó Rhaenyra con dulzura. Rhaegar asintió y se inclinó para besar a su hermana en la mejilla antes de salir de la habitación. A Rhaenyra le hizo gracia la marcha de su hermano y siguió preparándose para el día que tenía por delante. Tras salir de sus aposentos, Rhaegar, acompañado por Harold, se dirigió a la puerta de la habitación de su padre. Justo cuando iba a llamar, se abrió la puerta de la habitación contigua y allí estaba Alicent, acompañada por una criada. Sus miradas se cruzaron por un instante, pero Alicent no dijo nada. Simplemente asintió levemente y siguió su camino. Con una sonrisa, Rhaegar llamó a la puerta y entró. Harold cerró la puerta tras él y montó guardia. Nada más entrar, Rhaegar arrugó la nariz al percibir el aroma a vino que flotaba en el aire. Viserys estaba recostado en un sillón reclinable junto a una mesa redonda, con el rostro enrojecido por la bebida, pero con una mirada inusualmente penetrante. Rhaegar no pudo evitar fijarse en las botellas vacías esparcidas, que parecían evidenciar los excesos de su padre la noche anterior. Rhaegar intentó ignorar el olor mientras se acercaba a su padre. «Padre, ¿qué puedo hacer por ti?», preguntó. Esperaba hablar de su reciente viaje a la península o tal vez de los pueblos libres, pero nada tan importante como lo que Viserys mencionó a continuación. «Rhaegar, ¿quieres convertirte en el heredero al trono?». Las palabras de Viserys golpearon a Rhaegar como un puñetazo en el estómago, dejándolo momentáneamente aturdido. ¿Qué quieres decir?», balbuceó Rhaegar, mientras su mente luchaba por comprender la inesperada propuesta. «Voy a cambiar las reglas de sucesión y te convertiré en el nuevo heredero», dijo Viserys sin rodeos, intentando aclarar la confusión en el rostro de Rhaegar. ¡No! «Rhaenyra es la legítima heredera, tal como se ha decretado para el reino», respondió Rhaegar con firmeza, sin vacilar en sus convicciones. Rhaegar se acercó rápidamente a su padre y lo miró fijamente a los ojos, con voz llena de preocupación. «¿Alguien te ha influenciado, padre? Siempre has defendido el derecho de Rhaenyra. ¿Qué te ha hecho cambiar de opinión?». «Rhaegar, hijo mío, nadie me ha hecho dudar», le aseguró Viserys a su hijo mayor, ofreciéndole una suave sonrisa mientras le estrechaba la mano. Rhaegar estaba confundido. Preguntó. «Entonces, ¿por qué quieres cambiar la línea de sucesión?». «Rhaenyra no ha hecho nada malo. Fui yo quien, imprudentemente, domó al dragón, quien actuó sin autorización y quien acabó varado en la península». No podía comprender por qué su padre había tomado esa decisión. Él era el culpable, mientras que Rhaenyra solo había actuado para rescatarlo, desobedeciendo las órdenes de su padre por preocupación. Tales acciones no justificaban consecuencias tan graves. «Te equivocas, Rhaegar», dijo Viserys con tono sincero. «Mis intenciones van más allá de culpar a Rhaenyra por sus acciones.
Como mi primogénito, deberías haber sido el legítimo heredero. Sin embargo, de niña eras demasiado joven para asumir ese tipo de responsabilidad. Así que nombré a Rhaenyra heredera de lo que era tuyo. Rhaegar sostuvo la mirada de su padre fijamente y argumentó. Pero Rhaenyra ha demostrado ser capaz y leal a la familia. Esa es otra razón para no reemplazarla. Pero es mujer. Interrumpió Viserys con brusquedad, con un tono contundente. Y hay muchos que se oponen a ella, muchos más que los que la apoyan. Estoy con ella, dijo Rhaegar con firmeza, adoptando una actitud decidida. Con un dragón adulto a mi lado, cualquiera que la desafíe tendrá que enfrentarse al fuego del dragón. Viserys observó a su hijo con una mezcla de diversión y orgullo, riendo entre dientes. Ah, la visión de un dragón adulto, sin duda formidable, capaz de vencer ejércitos. Pero Rhaegar se mantuvo serio. Esto no es ninguna broma, padre. El caníbal ha vencido a Vermithor y Silverwing, y se encuentra entre los dragones más fuertes, solo superado por Vhagar. Rhaegar confiaba en sí mismo y en su dragón. El intento de Aegon el Conquistador de someter Dorne es un buen ejemplo de lo que no se debe hacer, dijo Viserys sin emoción. La desgracia de la reina Rhaenys, con la muerte de Meraxes a causa de una flecha de ballesta con forma de escorpión, marcó el fin de su campaña. Rhaegar asintió con la cabeza, demostrando su conocimiento de los relatos históricos. Y sin embargo, su muerte y la del dragón señalaron el fracaso de una gran conquista, continuó Viserys con tono firme mientras estrechaba la mano de Rhaegar. Debes saber, Rhaegar, que depender demasiado de los dragones puede ser peligroso. El verdadero poder reside en ganarse el apoyo del pueblo, no en el poderío de los dragones por sí solo. ¿Pero de verdad te has ganado el apoyo de nuestro pueblo? Pensó Rhaegar, reflexionando sobre las rebeliones y los disturbios que asolaban el reino. Desde las incursiones de los hombres del hierro a lo largo de la costa hasta los persistentes problemas en la frontera de Dorne, estos desafíos demostraron que la imposición de control por parte de su padre no era tan fuerte como él creía. Incluso Maegor el Cruel, con el formidable Valerion a su mando, acabó sucumbiendo a causa de su tiranía. Se enfrentó a la rebelión y a la muerte en el trono de hierro. Viserys continuó, cambiando el enfoque. ¿Crees que tus dragones son tan fuertes como los de Valerion? ¿Eres tan intrépido como el belicoso Maegor? Rhaegar guardó silencio por un momento, reconociendo sus propias limitaciones. Aún era un príncipe joven, y el caníbal todavía no había alcanzado todo su potencial. Soy príncipe del reino, respondió Rhaegar, pensando en su futuro. Puedo formar parte del Consejo Real o cumplir con mis deberes como príncipe. Viserys miró a su hijo con una mezcla de amor y sabiduría. Son aspiraciones nobles, hijo mío, pero demasiado infantiles. Viserys compartió un recuerdo, y sus ojos delataron un atisbo de tristeza mientras hablaba en voz baja. Hubo un tiempo en que Daemon y yo éramos tan unidos como tú y Rhaenyra, unidos por el amor y la confianza. Éramos inseparables, recordó. Antes del 101 consejo, tuve un enfrentamiento con mi prima Rhaenys sobre quién debía sentarse en el trono de hierro. Daemon, con la hermana oscura a su lado, juró derrotar a cualquiera que se interpusiera en mi camino, continuó Viserys, con un tono de admiración en la voz. Era intrépido y resuelto. Gracias al apoyo inquebrantable de Daemon, el abuelo Jaehaerys reconoció la imperiosa necesidad de abordar el tema de la sucesión y convocó al 101 Gran Consejo, relató Viserys, con los ojos humedecidos. En el consejo, me aseguré mi posición como heredero de la familia con una abrumadora mayoría, reveló Viserys, con la voz temblorosa por la emoción. Rhaegar, ¿podéis tú y Rhaenyra mantener de verdad el vínculo inquebrantable que teníamos Daemon y yo? Preguntó Viserys con la mirada intensa. Rhaegar no pudo sostener la mirada de su padre y bajó la cabeza. Siempre hay esperanza. El tono de Viserys se suavizó mientras se inclinaba y susurraba. Le sugiero que mantenga viva nuestra tradición familiar. ¿De verdad? Los ojos de Rhaegar se abrieron de par en par con incredulidad, buscando la confirmación de su padre. Viserys asintió seriamente. Absolutamente. ¿Y ella ha aceptado? Preguntó Rhaegar, con la voz apenas audible. Todavía no, respondió Viserys con una leve risita. Por eso estamos teniendo esta conversación. Rhaegar retrocedió y apartó la mano del agarre de su padre, sintiendo una mezcla de emociones. Sentía una mezcla de emociones, un poco de alegría y un poco de decepción, lo que lo hacía sentir algo decaído. No podía quitarse de la cabeza la sensación de que se estaba interponiendo en los planes de Rhaenyra, un pensamiento que le pesaba mucho en la conciencia. Le atormentaban las palabras de Falcón y Esquilar, quienes le habían advertido de las complejidades que se avecinaban.
El futuro esposo e hijos de Rhaenyra, y su propia posición incierta en la línea de sucesión. ¿Me convertiré en otro demonio? Murmuró Rhaegar, con la mente dispersa mientras intentaba calmarse. Viserys negó con la cabeza enfáticamente y dijo: de ninguna manera. Tú eres Rhaegar, mi primogénito, el príncipe destinado a la grandeza. No vas a seguir el camino deshonroso como Daemon. Viserys puso las manos sobre los hombros de Rhaegar y habló en tono serio. Como futuro gobernante del trono de hierro, tendrás el poder de dirigir el reino. Padre, estoy preparado, respondió Rhaegar, aunque su mente estaba sumida en la confusión. Apartando las manos de su padre, Rhaegar retrocedió, murmurando para sí mismo: esas palabras son tuyas, padre. Daemon era un hombre de sacrificio, pero yo no puedo. ¿No puedes hacer que renunciar a tus aspiraciones al trono o traicionar a Rhaenyra? Interrumpió Viserys con suavidad, con una sonrisa serena. Te has ganado la lealtad de los nobles de la península, lo cual es un gran logro para un príncipe. Padre, tus palabras me hacen sentir igual que cuando los nobles de la península juraron lealtad, dijo Rhaegar, con la voz cada vez más grave mientras intentaba mantener la calma. No soy capaz de hacerle daño a Rhaenyra. Ella me despreciaría, y yo me despreciaría a mí mismo. Con el corazón apesadumbrado, Rhaegar se dio la vuelta para marcharse sin mirar atrás, con la decisión tomada. Viserys no intentó detenerlo. Mantuvo un tono firme y dijo: hijo mío, las decisiones son inevitables. Te enfrentarás a estas decisiones una y otra vez. Entonces esperaré el día en que la elección sea clara, el día en que Rhaenyra ya no me permita permanecer en desembarco del rey, declaró Rhaegar al salir de la habitación. Estallido. La puerta se cerró de golpe con un fuerte estruendo. Viserys se dejó caer en su silla, cerró los ojos para combatir el fuerte dolor de cabeza y dejó escapar un suspiro de cansancio. Crujid. La puerta se abrió de nuevo y la voz de Harold resonó en la habitación. Su gracia, la princesa ha adorado al príncipe desde su infancia. Su propuesta es demasiado repentina y brusca para él. Tarde o temprano tendrá que afrontarlo, respondió Viserys, bajando la cabeza. Rhaenyra es dócil y carece de visión de futuro. Si hereda el trono de hierro, no le beneficiará ni a ella ni al reino. Pero aún así elegiste a la princesa, dijo Harold, con un tono algo impotente. Sí, ella y yo nos parecemos. Un padre y una hija débiles, admitió Viserys con una sonrisa autocrítica en los labios. Él solo quería gobernar ganándose los corazones y las mentes, pero no era más que una excusa para su propia mediocridad e incompetencia. En el fondo, envidiaba a su hermano Daemon y a su hijo mayor, Rhaegar, quienes encarnaban un espíritu intrépido y la audacia de blandir una espada. Pero Viserys era débil por naturaleza. Su vida había sido tranquila y el trono le había sido entregado prácticamente en bandeja de plata, por así decirlo, lo que le permitió alcanzar la cima sin mucho esfuerzo. Todo había ido demasiado bien. Su abuelo Jaehaerys no vivió lo suficiente como para inculcarle el coraje necesario para liderar con decisión. Ahora bien, Viserys anhelaba un líder fuerte que lo sucediera en el trono y devolviera la gloria a la casa Targaryen. Creía que su hijo mayor, Rhaegar, podría ser ese hombre. Tras un momento de silencio, Viserys hizo una seña a Harold y, con un suspiro cansado, dijo: llama a Rhaenyra. Dile que necesito hablar con ella. Harold miró al afligido rey y asintió. Sí, su gracia. Rhaegar corría a toda prisa por el pasillo, dominado por el pánico, hasta que se encontró fuera del castillo. Cuando se dio cuenta de dónde estaba, ya había llegado a los acantilados. Rugido. El caníbal dejó escapar un gruñido sordo al sentir la presencia de su amo. Su enorme figura se cernía sobre él. El dragón pudo percibir que Rhaegar estaba asustado, algo inusual en el príncipe, normalmente tan audaz. Rhaegar alzó la vista hacia el enorme dragón negro, que se alzaba como una montaña, y jadeó. Necesito respirar, compañero. El caníbal se puso de pie, envolvió la cintura de Rhaegar con su cola y lo subió a su lomo. Rugido. Con un poderoso batir de sus alas, el dragón alzó el vuelo, elevándose hacia el cielo y atravesando las nubes. Volar en círculos era una tarea sencilla, pero para Rhaegar, el cielo y el mar ofrecían una vía de escape muy necesaria, disipando su confusión y su miedo. Dentro del castillo, Rhaenyra se lavó los platos y se dirigió al pasillo para desayunar. Junto a ella iba Alicent, con aspecto demacrado. Rhaenyra comía pequeños bocados de pan, con un semblante ligero y despreocupado. Alicent, en cambio, no parecía tener mucho apetito. De vez en cuando, miraba a Rhaenyra. Abrió la boca varias veces como si fuera a hablar, pero se calló. Rhaenyra no pudo evitar reírse para sí misma. Su antigua hermana tenía un verdadero talento para el drama.
No tenía ni idea de lo que Alicent había pasado la noche anterior y, subconscientemente, supuso que Alicent tenía algún plan oculto. Princesa, el rey la ha llamado, dijo Harold en voz baja mientras se acercaba a la mesa casi al final del desayuno. Rhaenyra se secó la comisura de los labios con un pañuelo y preguntó, ¿dónde está Rhaegar? ¿Ya ha desayunado? Todavía no. El príncipe tenía un asunto que atender y salió, respondió Harold, forzando una sonrisa. Tras una breve pausa, añadió, sería mejor que vieras primero al rey. Es muy importante. Sí, señor, respondió Rhaenyra, frunciendo el ceño con curiosidad mientras se levantaba de la mesa. Poco después, Rhaenyra entró en la habitación de su padre. Viserys llevaba un rato esperando y la saludó con una sonrisa. Por favor, toma asiento, Rhaenyra. ¿Qué querías verme? Preguntó Rhaenyra mientras daba un paso al frente lentamente y sacaba una silla para sentarse frente a él. La sonrisa de Viserys parecía demasiado buena para ser verdad, lo que aumentó sus sospechas. Se sirvió una copa de vino, dio un gran trago y luego bajó la mirada, con expresión preocupada. Los ojos de Rhaenyra se entrecerraron al cruzarle un pensamiento por la mente. Frunciendo los labios, dijo con calma. Rhaegar regresó sano y salvo. Me diste a elegir. ¡No! Hoy no hablamos de tu matrimonio. Interrumpió Viserys apresuradamente, con la voz teñida de miedo. Rhaenyra suspiró aliviada y rió suavemente. ¿Qué más podría ser tan difícil para ti aparte de esto? Ella había supuesto ingenuamente que su padre estaba intentando apresurar su matrimonio, aunque ya había tomado una decisión. Viserys alzó la cabeza, encontrándose con la mirada de su hija, y dijo con dificultad. Rhaenyra, creo que Rhaegar es un buen muchacho. Valiente e inteligente. Claro que Rhaegar es inquieto, pero siempre tiene un plan, respondió Rhaenyra, sonriendo al pensar en su hermano. Era el único pariente de sangre que su madre le había dejado, aquel en quien podía confiar. Viserys palideció ligeramente al oír a su hija decir que Rhaegar estaba inquieto. Apuró su copa. Rhaenyra, eres una chica inteligente y amable. ¿Alguna vez has sentido que ser la heredera te genera presión, hasta el punto de dificultarte la respiración? Preguntó Viserys con cautela, manteniendo la sonrisa. De vez en cuando, sí, pero me habéis apoyado mucho, y Rhaegar me ha ayudado. Me siento afortunada de teneros a ambos, respondió Rhaenyra con una sonrisa, juntando las manos a la espalda. Estas palabras atravesaron el corazón de Viserys como una afilada cuchilla. Luchaba por respirar, sintiendo una opresión en el pecho. El sueño ha vuelto a mí. Rhaegar es el príncipe de la profecía. Tengo que tomar una decisión. Viserys repitió estas palabras en su mente, se incorporó y abrió la boca. Estallido. La copa cayó pesadamente sobre la mesa. Viserys alzó la vista, con el rostro serio. Rhaenyra, debo ser sincero contigo. Te he llamado para hablar sobre el cambio de heredero. Tras contenerse durante tanto tiempo, Viserys finalmente se sinceró y sintió una mezcla de alivio y angustia. Al menos lo había dicho. Era mejor ser honesto, aunque doliera, que ocultar la verdad. Rhaenyra se quedó paralizada al oír sus palabras. Pareció contener la respiración mientras la incredulidad se reflejaba en sus ojos. ¿Qué había oído? Su padre, que siempre la había apoyado, estaba hablando de cambiar al heredero. Iban a reemplazarla. Viserys se puso de pie y caminó rápidamente hacia Rhaenyra, hablando con dificultad. Rhaenyra, sé que esto es difícil de aceptar. Has sido la heredera durante 6 años. Pero tu posición siempre fue precaria. Tuve que considerar a un heredero más adecuado. Como tu padre, espero que lo entiendas. Te quiero y no estoy tomando esta decisión a la ligera. Viserys vio la expresión de asombro en el rostro de su hija e intentó explicarse mejor, tratando de suavizar el impacto de sus palabras. Tras unos instantes, Rhaenyra parpadeó y asimiló la noticia. Levantó la cabeza y miró a su padre directamente a los ojos. No hubo quejas, ni llantos, ni histeria. Rhaenyra estaba tranquila. Se llevó una mano al pecho agitado para estabilizarse. Con la otra mano, agarró la de su padre, forzando una sonrisa mientras preguntaba. «Padre, ¿es Rhaegar?» Isla Roca Dragón, costa. El dragón negro surcó los cielos, zigzagueando entre las nubes y el mar. Al cabo de un rato, aterrizó en un acantilado, posándose sobre el suelo rocoso. Rhaegar yacía sobre el lomo del dragón, cerrando los ojos para sentir la fresca brisa en su rostro. El caníbal rugió suavemente y bajó su cuerpo al suelo, juntando la cabeza y la cola, listo para dormir. El suelo, uniendo su cabeza y su cola, listo para dormir. Rhaegar permaneció inmóvil, con los ojos cerrados, y poco a poco se fue quedando dormido. Tuvo un sueño breve.
Vio el castillo en la isla de Rocadragón. Su hermana, Rhaenyra, había sido capturada por un grupo de hombres. Una afilada hoja le había atravesado la piel y la sangre le había empapado la falda. Ella forcejeaba, gritaba y maldecía algo que él no podía oír. Rhaegar observaba desde la distancia, incapaz de ayudar. De repente, la boca de un dragón se abrió y mordió el hombro de Rhaenyra. Los colmillos del dragón desgarraron su cuerpo, causándole un dolor insoportable. El rostro de Rhaenyra palideció mientras gritaba y maldecía a quien la había traicionado. Hermano, te maldigo. Caerás en los 7 infiernos. Sus maldiciones resonaban en su mente. Rhaegar las oía con total claridad. Lo estaba maldiciendo a él, a su hermano. Rhaegar despertó repentinamente y el sueño comenzó a desvanecerse. En los últimos instantes del sueño, vio cómo el dragón despedazaba a Rhaenyra, su cuerpo siendo engullido pedazo a pedazo. Sus gritos desesperados lo mantuvieron despierto hasta que, de repente, se despertó. ¡No! La imagen de la trágica muerte de su hermana lo perturbó profundamente. Rhaegar se incorporó, con el corazón acelerado y la respiración agitada. Rugido, gruñó el caníbal en voz baja, sintiendo la angustia de su amo. Rhaegar miró a lo lejos, con el vívido sueño aún fresco en su mente. No podía librarse de la inquietud que lo invadía. Estaba solo con el viento, las olas y el suave murmullo del dragón bajo él. Rhaegar miró a su alrededor. El cielo azul y las nubes blancas estaban en calma, sin rastro de la oscuridad de la pesadilla. Solo otro sueño, se dijo a sí mismo. Respiró hondo e intentó sacudirse el sueño, separarlo de la realidad. Empezó a sudar y se secó el sudor, sintiendo el frío en su propia piel. Rhaegar intentó calmar su respiración y sacudirse poco a poco el miedo que lo había invadido. ¿Cuándo me quedé dormido y tuve una pesadilla tan horrible? Bajó la cabeza, sujetándose la frente, con el corazón acelerado por el miedo persistente. No podía creer que se hubiera quedado dormido sobre el lomo de un dragón, y mucho menos que hubiera tenido una visión tan espantosa. Rhaenyra era su pariente más cercana y su única hermana. Pero en su sueño, un dragón la devoró y murió de una muerte horrible. Aún podía oír su último grito, maldiciéndolo, resonando en sus oídos. Rhaegar bajó la mirada hacia sus manos, sintiéndose ansioso. ¿Me estaba maldiciendo? ¿Fue él quien condenó a Rhaenyra a tal destino? Imposible. No puedo ser yo. Tras un instante de reflexión, aguzó la mirada y reafirmó su determinación de proteger a su hermana. Rhaenyra estará en peligro en el futuro. Esto no debería ocurrir. Negó rotundamente ser el hermano del sueño de ella. Rhaegar echó un vistazo al caníbal dormido que dormía bajo él y se deslizó por una de las alas del dragón, dirigiéndose hacia el castillo. Necesitaba ver a Rhaenyra y hablar de nuevo con su padre. Cuando Rhaegar regresó al castillo, Ser Cole le informó que su padre había llamado a Rhaenyra. La preocupación lo invadió y, sin dudarlo, se dirigió a la habitación de su padre. Al acercarse a la puerta, vio a Rold haciendo guardia. El viejo caballero lo vio venir por el pasillo y estaba a punto de hablar cuando Rhaegar se llevó un dedo a los labios en un gesto para que guardara silencio. Harold, experimentado y perspicaz, guardó silencio de inmediato, inclinó la cabeza y se hizo a un lado. Gracias, susurró Rhaegar al llegar a la puerta. En ese preciso instante, oyó la voz de Rhaenyra desde el interior. Llevaba mucho tiempo intuyendo que este día llegaría, pero no esperaba que llegara tan pronto. Rhaegar sintió un nudo en el estómago. Extendió la mano para abrir la puerta, pero Harold le sujetó suavemente el hombro, indicándole que esperara. Rhaegar lo miró confundido, pero la expresión seria y el gesto silencioso de Harold lo hicieron detenerse. Rhaenyra, eres una gran chica, pero el trono de hierro necesita un líder fuerte, dijo Viserys desde dentro. Rhaegar se apoyó contra la pared y escuchó atentamente. Padre, yo también soy una jinete de dragones, respondió Rhaenyra con voz firme. Prefiero ser una caballero al frente de la carga que ser vista como una carga. Viserys dejó escapar un suspiro. Los prejuicios del mundo son como una montaña. Creen que no eres digno de ser caballero, y mucho menos reina. Eso no es motivo para reemplazarme. Nunca antes habías escuchado ese tipo de consejos, respondió Rhaenyra, con la voz ligeramente temblorosa. Nunca dudé de tu idoneidad para el trono de hierro por ser mujer, dijo Viserys con tono de disculpa. Pero soñé con un príncipe coronado con la corona del conquistador, que transformaría el mundo entre sangre y fuego. ¿Y ese príncipe era Rhaegar? Preguntó Rhaenyra en voz baja. Sí, la noche anterior al regreso de Rhaegar, volví a tener ese sueño. El príncipe era Rhaegar adulto, y no podía confundirlo. Rhaenyra rió amargamente. Una razón absurda, tan absurda como la que usaste para elegirme como tu heredera.
Rhaenyra, Rhaegar es mi hijo mayor, comenzó Viserys, pero su voz se apagó. La puerta se abrió repentinamente en medio de la frase de Viserys. Las dos personas que estaban dentro se sobresaltaron por el ruido repentino. Se giraron y vieron a Rhaegar, impasible, de pie en el umbral. Rhaegar, creí que te habías ido. ¿Qué haces de vuelta aquí? La expresión de Viserys cambió ligeramente y lo reprendió en voz baja. Rhaenyra miró a su hermano con picardía. Intentó esbozar una sonrisa, pero sus labios solo se crisparon sin éxito. Somos familia y tengo derecho a participar en estas conversaciones, dijo Rhaegar al entrar en la habitación. Se dio la vuelta y cerró la puerta tras de sí. Se acercó a Rhaenyra y le tomó una mano. Rhaenyra forcejeó un poco, pero Rhaegar la sujetó firmemente de la mano. Su mano era suave, pero al tacto le resultaba fría. La miró a la cara, bañada en lágrimas, y le dijo: hermana, no te haré daño, y no quiero quitarte lo que te pertenece. Rhaenyra lo miró, con los ojos llenos de tristeza. Simplemente negó con la cabeza. Su padre ya había decidido sustituirla como heredera, y no había forma de hacerle cambiar de opinión. Estoy cansada, Rhaegar, dijo, con los ojos enrojecidos por las lágrimas. Había pensado en enfadarse, en desahogar su frustración. Pero eso solo la haría quedar mal y conseguiría que su padre la detestara aún más. Desde el día en que se convirtió en heredera al trono, no había disfrutado de un solo día de paz. Ahora que su padre la había rechazado, se sentía aún más agotada. Le parecía patético y ridículo que siquiera se hubiera planteado sentarse en el trono de hierro. Se sentía completamente impotente, incapaz siquiera de pensar en pelear con su hermano para defender su reclamo. Al ver a su hermana llorando, Rhaegar sintió una oleada de ansiedad y la abrazó. Entonces, soltó su mano y se giró para mirar a su padre. Padre, no es apropiado cambiar al heredero, y no tengo intención de asumir una carga tan pesada, dijo Rhaegar, intentando convencer a su padre. Viserys negó con la cabeza. No es tan sencillo como crees, Rhaegar. El trono de hierro necesita un rey fuerte que lo ocupe, y Rhaenyra no es muy decidida. Solo conseguirá debilitar el reinado de la casa Targaryen en lugar de revitalizarlo. Dije que podía ayudarla. Mi dragón y yo somos suficientes para sofocar cualquier rebelión, afirmó Rhaegar con seguridad. Sus sueños lo atormentaban, sin comprender por qué Rhaenyra había sufrido tanto. Pero de una cosa estaba seguro. Mientras permaneciera al lado de Rhaenyra, estarían a salvo. Habían nacido del fuego y nada podría detenerlos. Viserys miró fijamente a su hijo mayor, hirviendo de ira. Ese ingrato. Le estaba ofreciendo el trono. Daemon llegaría incluso al extremo de seducir a su propia sobrina y asesinar a su sobrino con tal de tener una oportunidad de hacerse con la corona. Mientras que Rhaegar, el hijo mayor y legítimo heredero, parecía no estar interesado en ello. Quizás Rhaenyra tampoco quería el trono. Pero no importaba. Rhaegar aún era demasiado joven para comprender el atractivo del poder. En algún momento, comprenderá la importancia de ser un heredero. Viserys se burló con voz firme. Cambiar al heredero no es una sugerencia, es una orden para ti y para Rhaenyra. Nadie puede oponerse a la voluntad del rey. Rhaegar se mantuvo firme, sosteniendo la mirada de su padre con obstinación. No obedeceré. No puedes imponerme el puesto de heredero. ¿Tú también me desafiarías, Rhaegar? Viserys arqueó una ceja, sus ojos se oscurecieron. Si tus órdenes implican hacerle daño a Rhaenyra, entonces sí, lo haré, respondió Rhaegar. Muy bien, dijo Viserys con frialdad. Ambos, hermanos, habéis desafiado a vuestro padre y a vuestro rey. Sois verdaderamente valientes. La escena de Rhaegar defendiendo a Rhaenyra pareció agitar aún más a Viserys, y una frialdad escalofriante brilló bajo sus ojos. Dirigió sus palabras como una lanza contra Rhaenyra. Rhaenyra, tu hermano ha aprendido de tu capricho, y eso es una de las cosas que más me exasperan. Rhaenyra apartó la mirada, frunciendo el ceño. Se sentía como un simple peón en esta lucha familiar, una víctima de las intrigas políticas. Sabía que cualquier cosa que dijera estaría mal, así que no tenía sentido hablar. Se encontraba atrapada entre la defensa de su hermano y el duro decreto de su padre. Estaba en una encrucijada, insegura de su futuro. La mirada de Viserys volvió a posarse en Rhaegar. No toleraré tu rebeldía. Si desobedeces mi voluntad, te enfrentarás a consecuencias inimaginables. Rhaegar parecía confundido, sin comprender por qué su padre actuaba de esa manera. Viserys continuó. Como heredera, el matrimonio de Rhaenyra siempre ha sido un asunto de gran importancia. Ahora que ya no es la heredera, se casará como princesa. Laenor Velaryon, Jason Lannister, Tywin e incluso el príncipe Martell de Dorne son buenas opciones. Las expresiones de Rhaegar y Rhaenyra cambiaron drásticamente.
Miraban fijamente a su padre, que siempre había sido amable, y que ahora dictaba su futuro. Involucrada en su propio matrimonio, Rhaenyra reaccionó con vehemencia, con la voz teñida de tristeza. Tienes derecho a cambiar al heredero, pero ¿por qué ponérselo difícil a tu hija? Ya he perdido el trono. Tu indecisión es lo que nos ha traído hasta aquí, dijo Viserys. Estaba decidido a darles una lección a sus hijos rebeldes. Por supuesto, él no usaría a Rhaenyra como un simple peón en un matrimonio. Ella era su hija, la mayor que tuvo con su difunta esposa, Aemma Arryn. Pero para asegurar que Rhaegar obedeciera, fue necesario cierto grado de coerción. Y funcionó a la perfección, el efecto fue inmediato. Rhaegar se quedó allí, mirando a su padre con una mezcla de vacilación e incertidumbre. Le resultaba difícil conciliar la imagen del hombre bondadoso que siempre había conocido con aquella figura fría y despiadada. Rhaegar sintió una oleada de impotencia. Por primera vez, comprendió realmente el significado y la realidad del poder. Rhaegar aminoró el paso y dijo con dificultad: «Padre, ¿por qué quieres que herede el trono de hierro?». No podía comprender por qué su padre estaba tan empeñado en convertirlo en el heredero. «Porque eres el príncipe de la profecía y el primer heredero. Mereces sentarte en el trono de hierro», dijo Viserys con firmeza. «Tú solo has domado al dragón salvaje más grande jamás visto, y has conquistado a numerosos nobles y salvajes en punta garra. Dados tus logros, ¿no deberías ser el heredero al trono?». Viserys creía que Rhaegar era el príncipe de sus sueños, destinado a elevar a la casa Targaryen a la grandeza. Rhaegar vaciló un instante antes de decir: «Padre, si buscas la paz en el reino, puedo servir como guardián de todo el reino. Si quieres que la familia Targaryen recupere su prestigio, puedo derrotar a los piratas de los peldaños de piedra y a los asaltantes de las Islas del Hierro. Incluso puedo conquistar Dorne con los dragones y someter firmemente los 7 reinos al dominio Targaryen. Y si crees que eso no es suficiente, puedo enfrentarme a las ciudades libres, la bahía de los esclavos y las tierras de esos. Aunque me lleve toda la vida, someteré estas tierras al dominio de la casa Targaryen». En ese momento, volvió a mirar a Rhaenyra y le dijo con sinceridad: «Pero para que todo esto suceda, por favor, no le niegues a Rhaenyra el lugar que le corresponde. Dame un poco más de tiempo. Pronto estaré a la altura de las circunstancias. Por favor, padre, de verdad, por favor». Las palabras del joven príncipe fueron sentidas y sinceras, sin el menor atisbo de falsedad. Pero quedaba por ver si eso conmovería al rey, que ya había tomado una decisión. Detrás de él, Rhaenyra ya estaba llorando, cubriéndose las mejillas con una mano, incapaz de contener las lágrimas mientras miraba a su hermano menor. «Ay», Viserys suspiró profundamente, sintiendo la resistencia de su hijo mayor. Se volvió hacia Rhaenyra y, con cierta vacilación, le preguntó: «Rhaenyra, ¿qué dices?». Su postura con Rhaegar era clara, pero ahora era el turno de Rhaenyra de tomar posición. «La herencia le pertenece a Rhaegar, y se la devolveré y lo apoyaré como él me ha apoyado a mí», dijo Rhaenyra sin dudarlo, conteniendo los sollozos. Llegado ese punto, la condición de heredero ya no importaba. Con las palabras de Rhaegar, a pesar de sus 1000 reticencias, quedó satisfecha. Fue suficiente. «Rhaenyra». Rhaegar gritó, reacio a aceptar su decisión. Rhaenyra negó con la cabeza enérgicamente, conteniendo las lágrimas. «Rhaegar, desde que me convertí en heredera, he luchado contra los prejuicios. Quería ser una reina amada, abolir las leyes injustas, establecer un nuevo orden. Pero no tengo la sabiduría de una verdadera reina, ni la sensibilidad de la tía Rhaenys. Eres mi hermano y no puedo aceptar que sacrifiques tu vida para cumplir mis ideales. Puede que no tuviera la sabiduría para ser una gran gobernante, pero no era ciega. Rhaegar era más apto para ser el heredero. Él hablaba por su bien, y ella no podía simplemente usurpar su lugar. En ese momento, tuvo que defender a su hermano. Los ojos de Rhaegar se enrojecieron mientras decía en voz baja: «Rhaenyra, no te emociones, tengo mis propios planes». Rhaenyra se secó las lágrimas y lo tomó en brazos. Se volvió hacia su padre y lo miró fijamente. «Como compensación por haberte hecho a un lado, debes cumplir mis condiciones. Como parte del acuerdo, tienes que cumplir mis condiciones». Viserys permanecía allí, en silencio, aferrado a la mesa redonda. Era como si estuviera en otro tiempo y lugar, lejos de sus hijos. No estaba seguro de haber acertado al despojar a su hija de la herencia y otorgársela a su hijo mayor. Esto estaba en consonancia con su carácter. Cuando se enfrentaba a un problema, era propenso a dudar de sí mismo. Volvió a la realidad al oír hablar a su hija. Su mirada estaba un poco perdida hasta que Rhaenyra repitió lo que había dicho. Él asintió repetidamente y sonrió de manera conciliadora. «Ya tengo una solución para ti.
Viserys expuso el plan de compensación para que sus hijos lo vieran. Tras la ceremonia de intercambio, conservaréis vuestro título honorífico de princesa de Rocadragón, y Rocadragón será vuestro feudo de por vida. Rhaenyra escuchaba en silencio, sosteniendo a Rhaegar como a una muñeca, sin mostrar ninguna reacción visible. Viserys hizo una pausa, mirando a Rhaegar. Rhaenyra, si aún quieres seguir adelante con tu elección anterior, respetaré tu decisión y te daré el derecho de tanteo. Rhaenyra miró el rostro de Rhaegar y negó con la cabeza. No es suficiente. Ser princesa de Rocadragón y tener a Rhaegar como su protector ya era algo que le correspondía. Esto no era una verdadera compensación. Tenía otras condiciones en mente. Tal vez deberíamos hablar de las condiciones juntos, Rhaenyra, dijo Viserys con suavidad, sin dejar que su rechazo a su oferta inicial le afectara. Rhaenyra miró a su padre, notando su expresión de culpabilidad. Sabía que esta era su oportunidad para asegurar su futuro. Si perdía su condición de heredera, debía aprovecharla al máximo. Acariciando el rostro sonrojado de su hermano, se volvió hacia su padre y le dijo con firmeza: junto con tu ofrecimiento de compensación, quiero tu promesa de que nunca interferirás en mi matrimonio. Viserys frunció ligeramente el ceño. Concederle a Rhaenyra autonomía en su matrimonio ya era una concesión importante. Su exigencia de total libertad para elegir a su cónyuge lo tomó por sorpresa. Padre, Rhaenyra ya ha sufrido bastante, dijo Rhaegar en voz baja, inclinando la cabeza como si hablara de algo trivial. Perder su herencia lo había avergonzado, y lo único que deseaba era cumplir todas sus condiciones. Viserys miró fijamente a su hijo por un instante antes de estallar en carcajadas. Aunque la risa fue un tanto forzada, mostró su lado más generoso. Abrió la boca para hablar. Noche. Rhaenyra, vestida con un camisón de seda, estaba sentada frente a su tocador, peinándose su cabello plateado. Tenía los ojos rojos e hinchados mientras contemplaba en silencio su reflejo en el espejo. Toc, toc. Unos golpes en la puerta rompieron el silencio. Rhaenyra se giró y susurró: por favor, pase. Sabía que solo una persona entraría en su habitación a esas horas. Sin embargo, la puerta permanecía cerrada. Confundida, Rhaenyra se levantó y caminó hacia la puerta. Dudó un instante, con la mano en el pomo, preguntándose si algo andaba mal. ¿Sucede algo?, preguntó en voz baja, apoyando la cabeza contra la puerta. Nada más que silencio. Rhaenyra giró el pomo e intentó abrir la puerta. Estallido. Justo cuando estaba a punto de abrir la puerta, notó una pequeña grieta en el exterior. A través de ella, Rhaenyra pudo ver una sombra blanca de pie al borde del pasillo, a unos 10 metros de distancia. Era Cole, quien se había hecho a un lado para dejar pasar al visitante. Como no había nadie de fuera alrededor, Rhaenyra dijo: Rhaegar, si tienes algo que decir, habla conmigo en persona. Todavía no hay movimiento. Cada vez más impaciente y algo enfadada, Rhaenyra dijo: Rhaegar, si no hablas, me voy a dormir. Tras salir de la habitación de su padre, Rhaegar se marchó sin decir palabra. No había almorzado ni cenado, esperando a que su hermano pequeño llegara a su puerta para tener una conversación sincera. La puerta se abrió ligeramente desde afuera, dejando ver una pequeña abertura. Rhaenyra retrocedió medio paso, mirando fijamente el umbral. Laminación. Con un suave sonido metálico, una moneda de oro rodó hacia la habitación, girando de forma errática. Rhaenyra se agachó y la recogió rápidamente. Al levantar la cabeza, 2 monedas de oro más rodaron hacia la habitación. Rápidamente extendió la mano y las agarró. Tras examinarlas más detenidamente, Rhaenyra se dio cuenta de que las monedas no se parecían a los singulares dragones dorados de Poniente. Tampoco se parecían a las monedas de las ciudades libres ni a las de esos. Una cara de la moneda llevaba el número 1, y la otra mostraba una torre rodeada de dragones que se elevaba hacia las nubes formando una magnífica fortaleza. Rhaenyra agitó las monedas en su mano y preguntó a través de la puerta: ¿de dónde son estas monedas de oro? Nunca las había visto antes. Es una reliquia de la antigua Valiria, dijo una voz familiar y amortiguada desde fuera de la puerta. Rhaenyra reconoció la voz y sonrió, intentando abrir la puerta un poco más. Estallido. La puerta se cerró de nuevo desde fuera. La voz susurró: estas 3 monedas de oro son la compensación que te traje. 3 antigüedades. Rhaenyra sopesó las monedas en su mano y dijo con diversión: una buena compensación, la acepto. Aunque las monedas eran inútiles en la práctica, ella quería hacer sentir mejor a su hermano. ¡No! 3 monedas de oro no valen absolutamente nada, su voz se agitó. Mi padre te prometió 3 condiciones como compensación, y yo también. ¿Qué quieres?, preguntó Rhaenyra.
Aún no tengo ni el derecho ni la riqueza para compensártelo, pero pronto seré mayor. Quédate con estas 3 monedas de oro, y cuando sea mayor, te prometo cumplir tus 3 deseos. Sus palabras eran un tanto infantiles, pero su voz estaba llena de determinación. Tras un día de altibajos, la expresión de Rhaenyra se ensombreció mientras suspiró suavemente. Se dio la vuelta y lentamente se deslizó contra la puerta hasta quedar sentada en el suelo. Con las 3 monedas de oro en la mano, se recostó en la silla y pensó en qué hacer a continuación. Ella no era la única que sufría con el cambio en la posición de heredero. Además de su padre, quien inició el cambio, su hermano menor, que la adoraba, también se vio afectado. Rhaenyra apoyó la cabeza contra la puerta, cerró los ojos y dijo: «Me los quedaré». Mientras hablaba, sus pensamientos divagaban. Tenía miedo. Miedo de que esto obstaculizara el desarrollo de Rhaegar. A pesar de la agitación de su adolescencia, al menos tuvo una buena infancia, llena del amor de su bondadoso padre y su estricta madre. De la familia del Valle de Arryn, había heredado la naturaleza apacible de su padre y la valentía y el orgullo de su madre. Pero Rhaegar era diferente. Nació sin madre y empezó a sufrir enfermedades desde bebé. Temiendo el dolor de perder a su hijo mayor, Viserys evitó ver a Rhaegar, dejándolo huérfano de padre en todos los sentidos. Eso cambió hace 6 meses. Rhaenyra intentó compensar la falta de amor maternal de Rhaegar cuidándolo como a una hermana. Era evidente que Rhaegar la protegía con fiereza hoy. Se amaban profundamente. Pero, ¿cómo se enfrentarían en el futuro? Rhaenyra temía que Rhaegar se volviera paranoico. La locura heredada de la familia Targaryen siempre estuvo latente en cada uno de sus miembros, esperando el momento de aflorar. Rhaenyra dejó de hablar y se puso a pensar en el futuro. Fuera de la puerta, una pequeña figura estaba agachada en el suelo, apoyada contra la puerta. Escuchó atentamente el sonido de la respiración al otro lado. A sus pies había zafiros, libros antiguos, joyas e incluso una preciosa pulsera espacial. Había esperado utilizarlas para reparar los daños causados a Rhaenyra, pero no tenían el mismo valor que las 3 monedas de oro. Sus ojos eran oscuros e inseguros mientras se abrazaba las piernas, murmurando para sí mismo: «Hermana, no quiero el trono, pero me aferraré a él. Cualquier oposición futura tendrá que enfrentarse al fuego del dragón». Su voz se hizo más firme, llegando hasta Rhaenyra a través de la puerta. «Mi promesa sigue en pie. Si tú lo quieres, yo también lo quiero». Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz. Bueno, los dejo seguir escuchando. Habían pasado 3 días. Tras un largo viaje, el barco real finalmente atracó en el bullicioso puerto de desembarco del rey. Viserys estaba pálido y cansado cuando Alicent lo ayudó a subir a un carruaje que los llevaría a la Fortaleza Roja. Aegon, Elaena y Aemond se encontraban dentro del carruaje, atendidos por sirvientes, mientras que Rhaenyra y Lyonel, la mano del rey, estaban notablemente ausentes. Viserys se acomodó en el asiento, visiblemente incómodo, mientras Alicent le ofrecía un vaso de agua. Tras dar un sorbo, Viserys echó un vistazo a su alrededor, deteniéndose en los asientos vacíos. ¿Dónde está Rhaenyra? ¿A dónde se han ido? Alicent dejó escapar un suave suspiro y le entregó la taza a un sirviente. Los hermanos se adelantaron, llegando a la costa montados en un dragón. Había un matiz de amargura en su tono, y cualquiera que la escuchara podía notarlo. Hace 3 noches, Viserys le dijo a Alicent que iba a cambiar la condición de heredera de Rhaenyra para convertir a Rhaegar en el nuevo heredero. Alicent quedó completamente desconcertada por la noticia, especialmente después de las recientes amenazas de Rhaegar contra ella. A pesar de sus recelos, Alicent no tuvo más remedio que aceptar. Al día siguiente, Viserys envió cuervos para difundir la noticia por todo el reino, cancelando así su viaje previsto a Driftmark. Lyonel había enviado sus condolencias a la serpiente marina, informando a los Velaryon sobre el cambio en el estatus del heredero. Sin embargo, las limitaciones de tiempo habían provocado retrasos en varios asuntos, incluido el vínculo de Aegon con su dragón. El progreso de Aegon en la doma de Sunfire había sido lento, por lo que tuvieron que marcharse antes de tiempo para evitar más retrasos. Este hecho pesaba mucho en la mente de Alicent. Después de todo, Rhaegar había logrado domesticar a un dragón salvaje a la tierna edad de 6 años, mientras que Aegon tenía dificultades incluso para domesticar a uno joven. La pregunta estaba en la mente de todos. ¿Por qué Rhaegar había tenido éxito donde Aegon no lo había logrado? Foso del dragón. Rhaenyra iba encaramada sobre la silla de montar de Syrax, luciendo una elegante armadura negra de dragón. Tras varios días de agitación, parecía haber recuperado la compostura.
con una sonrisa radiante, miró a su alrededor, a los dragones reunidos y a sus cuidadores, que se habían congregado al oír su llamada. Rugido. Syrax no estaba contenta con los guardianes de dragones que portaban látigos y garrotes, así que dejó escapar un rugido antes de aterrizar lentamente en el suelo. Tras desmontar del lomo del dragón, Rhaenyra escudriñó su entorno y preguntó: ¿Dónde está Rhaegar? Regresó a desembarco del rey antes que yo. Un joven maestre, con una leve cojera y una sonrisa cortés, se acercó a ella. El príncipe se ha marchado. Fue escoltado de vuelta a la fortaleza roja por la guardia real que lo esperaba. Sin dudarlo, Rhaenyra aceptó la noticia. Asegúrate de que mi dragón esté bien cuidado. Dicho esto, abandonó el pozo de dragones. Sin embargo, se detuvo a mitad de camino y se volvió con expresión seria. Si Rhaegar pretende cabalgar solo sobre su dragón, haz todo lo posible por disuadirlo de sus temerarias aventuras, o llámame. Habían pasado 3 días desde la última vez que vio a Rhaegar. A su regreso a desembarco del rey, él se marchó en caníbal, dejándola atrás. El dragón negro era increíblemente rápido, y Rhaenyra estaba realmente molesta. El joven maestre asintió con entusiasmo. Haré todo lo posible por aconsejar al príncipe. Muy bien. Tu dedicación no pasará desapercibida, dijo Rhaenyra, con una sonrisa de satisfacción en los labios mientras seguía su camino. Al marcharse, el joven maestre se dirigió al foso de los dragones. La cima del foso del dragón, un enorme dragón negro yacía tendido de espaldas, con los ojos cerrados en señal de reposo. En la parte delantera del andén, Rhaegar estaba allí, observando cómo Rhaenyra se marchaba. A su lado, Erryk, con su elegante armadura plateada y túnica blanca, permanecía erguido, observando de vez en cuando al imponente dragón con rostro serio. Toc toc toc. Los pasos resonaron escaleras arriba, lo que hizo que Erryk se girara, con la mirada fija en la figura que se acercaba. Al bajar la escalera, un joven maestre avanzó con cautela, lanzando miradas ansiosas al dragón de ébano que ocupaba el rellano. En voz baja, dio la noticia. Príncipe, la princesa ha partido. Lo vi, Maynard, respondió Rhaegar con un tono tranquilo e imperturbable. Maynard percibió que el príncipe ya no estaba interesado en hablar, así que retrocedió y permaneció a su lado respetuosamente. Erryk escudriñó sus movimientos con atención, con la mente llena de sospechas. Unos instantes después, Rhaegar se giró para mirar a Maynard. Su mirada se posó en el andar torpe de Maynard. Parece que lo has pasado mal. Esta es la consecuencia de mis actos, replicó Maynard con ironía, sin que su semblante delatara ningún atisbo de tristeza. Durante el incidente de Dreamfire, fue encarcelado y posteriormente sufrió mutilaciones durante el juicio, lo que le dejó una discapacidad permanente al no recibir tratamiento a tiempo. Al observar el semblante apacible de Maynard, Rhaegar arqueó una ceja. Supuse que habrías regresado a la ciudadela. No exactamente. Ya no soy bienvenido allí. Me he acostumbrado a servir en el pozo del dragón, admitió Maynard. Rhaegar asintió pensativo, encontrándose con su mirada ansiosa. Era una sed de poder. Tras una breve pausa, Rhaegar se dirigió hacia la escalera, despidiéndose de Maynard al marcharse. Asegúrate de hacer bien tu trabajo. El foso de los dragones es muy importante para la familia real, así que me centraré en eso a partir de ahora. Tras el cambio de poder, el pozo del dragón quedaría bajo su control, un activo clave que quería utilizar. Para él, era una petición normal, pero para Maynard significaba mucho más. Alzando la cabeza con entusiasmo, Maynard prometió. Sí, príncipe. No te decepcionaré. Demasiado cerca, maestre, interrumpió Erryk, deteniendo el avance de Maynard hacia el príncipe. La voz de Rhaegar se oyó desde las escaleras. El pozo de los dragones necesita a alguien de confianza que lo cuide ahora que soy el heredero. Maynard, rebosante de entusiasmo, desoyó el gesto de contención de Erryk y exclamó. Príncipe, seré su ayudante más leal. Maynard era un maestre con muchísima información a su alcance. La noticia del cambio de heredero ya había llegado a desembarco del rey, y Maynard estaba al tanto. Su espera en el foso de los dragones había dado sus frutos, como lo demuestra el reconocimiento de Rhaegar. Tenía un futuro brillante por delante. Al ponerse el sol, Viserys, cansado del viaje, buscó la manera de relajarse con un caldo reconfortante antes de irse a la cama temprano. Mientras tanto, Alicent cuidaba de su marido mientras dormía, y se encargaba de la fortaleza roja hasta altas horas de la noche. Una vez que terminó sus tareas, Alicent estaba bastante cansada cuando regresó a sus aposentos. A pesar de su deseo de desplomarse en su mullida cama y quedarse dormida, su estatus real y su educación exigían un mínimo de decoro.
Con un porte elegante, se acercó a la mesa y se quitó la ropa, dejando al descubierto la suave extensión de su piel. Mientras su vestido caía a sus pies, Alicent notó un sobre la mesa con el sello carmesí de la casa Hightower, un emblema de la torre. Rápidamente tomó la carta, reconociéndola como un mensaje de su familia. Su corazón latía con fuerza por la emoción, ya que hacía demasiado tiempo que no tenía noticias de sus padres y hermanos. Con manos temblorosas, rompió el sello y sacó la carta, luego se sentó en el fresco banco de piedra para leerla. Sin embargo, su entusiasmo inicial se fue desvaneciendo poco a poco a medida que leía las palabras que su padre, Otto Hightower, había escrito. La carta no ofrecía muchas palabras de consuelo ni de tranquilidad. Era simplemente un breve reconocimiento del incierto clima político. La situación es bastante delicada, así que elija sus palabras con cuidado, decía. Ten cuidado y tómate tu tiempo, aconsejaba, sin ofrecer mucha ayuda. 2 meses pasaron en un abrir y cerrar de ojos. En el puerto de desembarco del rey, atracó un velero procedente de una tierra lejana y desembarcó un invitado. La llegada de forasteros generó una gran actividad en el puerto, y el número de comerciantes aumentó día tras día. En las puertas de desembarco del rey, los soldados escoltaron una procesión de carrozas ornamentadas hacia el interior de la ciudad. Estas carrozas lucían diversos emblemas nobles. Leones rugientes, lobos huargos y halcones azul celeste. Tras 2 meses de expectación, nobles de todo el continente se habían reunido en desembarco del rey para participar en el anuncio del monarca sobre el cambio de heredero. Dentro de la fortaleza roja, los sirvientes se afanaban en decorar el castillo y preparar los ingredientes para el banquete. Como reina, Alicent estaba al mando de todos los asuntos. Durante este periodo, era la persona más ocupada de todo desembarco del rey. Tras haber terminado de coordinar las actuaciones del banquete, Alicent se secó el sudor de la frente. Llamó a una criada y le dijo con urgencia: ¿Dónde está Rhaenyra? Dile que venga a ayudarme. No puedo terminarlo todo yo sola. Su esposo, el rey, era un gobernante que no intervenía en la toma de decisiones, pero dejaba la ejecución en manos de otros. Ella necesitaba a alguien que la ayudara. La criada, con la cabeza gacha, respondió: La princesa ha ido al foso de los dragones a buscar al príncipe. Por todos los infiernos. ¿Es que no hay nadie en la fortaleza roja que pueda ayudarme? Exclamó Alicent con frustración, con el pecho agitado por la ira. Mientras tanto, en la guarida del dragón, Rhaenyra subió las escaleras hasta el rellano superior, con pasos lentos y deliberados. Era muy consciente de la intensa actividad que se desarrollaba en la fortaleza roja, pero no sentía ninguna obligación de participar en ella. Al fin y al cabo, ella era la princesa que había sido sustituida. ¿Cómo se podía esperar que organizara un banquete para su propia sucesora? La sola idea era demasiado cruel. Al llegar al andén vacío, Rhaenyra divisó una figura familiar. «Rhaegar, ¿de verdad estás aquí?», exclamó sorprendida. Rhaegar se giró al oír su voz, con un atisbo de impotencia en su expresión. «Solo tengo 2 sitios a donde ir, y como no me necesitan en la fortaleza roja, por supuesto que estoy aquí». Rhaenyra dio un paso al frente rápidamente y, frustrada, le agarró la oreja a su hermano. «Pasas más de la mitad del tiempo en el foso de los dragones, Rhaegar. ¿Acaso consideras este lugar tu hogar ahora?». Rhaegar hizo una mueca de dolor, pero logró responder: «Pronto todo el continente será mío. No importa dónde establezca mi hogar». «Tonterías. A papá aún le quedan unas cuantas décadas de vida». «Todavía no te toca a ti», lo regañó Rhaenyra, empujándolo ligeramente. Rhaegar no se resistió, cerró los ojos y soportó su ira en silencio. Verlo tan pasivo solo avivó la frustración de Rhaenyra. Soltó su oreja y le presionó el hombro, hablando con seriedad. «Rhaegar, pasado mañana es la ceremonia de sucesión al trono. Debes estar preparado y concentrado». «Ya lo sé, no necesito que me lo recuerdes», respondió Rhaegar con una sonrisa indiferente. Rhaenyra se agachó, lo miró fijamente a los ojos y dijo con tristeza: «Nunca te culpé. No seas así, ¿de acuerdo?». Desde su regreso a desembarco del rey, los hermanos apenas se habían visto. Rhaenyra sabía que era porque Rhaegar la estaba evitando a propósito. Incluso consideró mudarse al foso de los dragones solo para estar cerca de él. «Estoy bien, Rhaenyra», suspiró Rhaegar. «Últimamente he estado observando los hábitos de los dragones y planeando reestructurar el foso de los dragones». No mentía. El foso de los dragones era crucial, y como familia que dependía de los dragones para conquistar el continente, comparaba la importancia de su renovación con la época en que se construyó la fortaleza roja. Rhaenyra puso su mano sobre el rostro de Rhaegar y preguntó: «¿Has notado algo?». «Todavía no.
El foso de los dragones es demasiado simple, muy diferente de lo que tenía en mente, admitió Raegar, sacudiendo la cabeza. Los señores dragón de Valiria habitaban las 14 llamas, donde cuevas volcánicas y subterráneas naturales formaban guaridas perfectas para sus dragones. En contraste, la guarida del dragón de desembarco del rey era simplemente una enorme cúpula llena de agujeros a nivel del suelo, carente del ambiente espacioso y de alta temperatura ideal para los dragones. Rhaenyra suspiró al mirar a su hermano, que parecía muy serio. Había ocurrido lo que menos esperaba. Raegar la evitaba, ya no era tan cariñoso como antes. Ella lo tomó por los hombros, lo abrazó y le besó el cuello. Raegar, soy yo la que ha sido reemplazada. No deberías evitarme. Es muy cruel conmigo. Raegar, absorto en sus pensamientos, giró la cabeza hacia el muro de piedra, sin saber cómo responder. No pretendía evitarla. Simplemente no sabía cómo mirarla a la cara. Ahora, se había quedado sin palabras. Al cabo de un rato, oyó un suave sollozo. Raegar se giró y vio lágrimas en las mejillas de Rhaenyra. Ella sacó una moneda de oro de su bolsillo y se la ofreció. ¿Quieres que pida un deseo?, preguntó con voz entrecortada. Raegar miró la moneda aturdido. Tras un largo instante, la abrazó y susurró. No, lo entiendo. Rhaenyra lo abrazó con fuerza y le reprendió. Eres la persona en quien mi madre me dejó confiar. Pase lo que pase, no debes huir de mí. Serás el heredero, y cada palabra y acción tuya representa a la familia real. Raegar hundió el rostro en su cabello y dijo. Lo entiendo. Soy la llama a la que todos deberían admirar. Aceptó su condición de heredero y estaba decidido a estar a la altura de ella. 2 días después, por la mañana, las puertas de la Fortaleza Roja se abrieron de par en par, dando la bienvenida a los nobles que llegaban para la ceremonia. Encabezando la procesión iban las familias más prominentes, cada una luciendo su respectivo escudo de armas en sus vestimentas. Tras ellos iban nobles de diversas regiones, acompañando a sus señores. Los nobles fueron conducidos por la Guardia Real al extenso jardín trasero, en lugar de al salón del castillo. Esta zona contaba con un gran patio escolar, una pérgola, un estanque y un banco de peces, lo que proporcionaba un entorno pintoresco para la reunión. El rey Viserys y la reina Alicent esperaban a los asistentes en un pabellón, acompañados por sus hijos. Aegon, Elaena y Aemond, que iba en brazos de una doncella. Su gracia y reina. Al ver a la pareja real, los nobles hicieron una profunda reverencia, creando una escena de solemne respeto. Muchos de estos nobles provenían del norte, el oeste y el valle, regiones alejadas de desembarco del rey, cuyos caminos traicioneros hacían su viaje arduo. Viserys observó a los abanderados reunidos, con el orgullo aflorando en su interior. Miró a su esposa y luego se dirigió a la asamblea en voz alta. A todos ustedes, me siento honrado de verlos aquí después de su largo y accidentado camino. Les ofrezco mi más sincero agradecimiento y mis bendiciones. Hoy es un gran acontecimiento para la dinastía Targaryen, y todos ustedes están aquí para presenciarlo. El rey Viserys pronunció muchas palabras amables para apaciguar a los vasallos que habían viajado desde lejos. Los nobles respondieron con benevolencia, aplaudiendo y vitoreando cuando el rey terminó su discurso. Tras un momento de calma, Lionel, la mano del rey, dio un paso al frente para presidir la reunión. Aclarando su garganta, anunció el orden del día principal. Señores, hoy es el último día del año, así que celebraremos la ceremonia de sustitución del heredero según lo previsto. Los nobles reaccionaron de manera diferente. Lord Jason Lannister lucía una expresión de alegría, y comentaba en voz baja con quienes lo rodeaban si la princesa aceptaría su propuesta ahora que había perdido su derecho a heredar el trono. Una princesa Targaryen era importante no solo para ganarse el favor del rey, sino también para añadir sangre de dragón a las futuras generaciones de su familia. La doncella del valle, Jaime Arryn, parecía bastante cabizbaja. Era prima de Rhaenyra y Raegar. Tenía 17 años y era una belleza alta con cabello castaño rizado. Como mujer, siempre había sido la más leal defensora de Rhaenyra, tanto para afrontar los desafíos que le presentaban los hombres como para mantenerse unidas. Es una pena que Rhaenyra haya perdido su herencia, susurró Jaime al hombre de mediana edad que estaba a su lado. El hombre era Jorbert Royce de Runestone, el señor protector del valle y asistente de la doncella del valle. Con semblante sombrío, Jorbert bajó la voz. El rey tiene un hijo. Este reemplazo no es sorprendente. Henry suspiró, comprendiendo la realidad. Además de las principales casas nobles, también estuvieron presentes los señores de cada reino.
Lord Stark del Norte y Lord Baratheon de las Tierras de la Tormenta parecían indiferentes, como si la elección del heredero del rey no les incumbiera. Los Stark rara vez se aventuraban hacia el sur, prefiriendo permanecer activos en el norte. Lord Baratheon, quien en su momento apoyó a la princesa Rhaenys, la reina sin corona, tampoco mostró interés. Eran primos, pero su lealtad estaba en otra parte. Lord Tully de las Tierras de los Ríos y Lord Tyrell del Dominio, sin embargo, sonreían y prestaban mucha atención a los discursos. Eran partidarios de la casa Targaryen y favorecían un heredero varón, lo cual coincidía con sus intereses. Lionel concluyó su discurso con bastante rapidez, lo que permitió que los dos personajes principales subieran al escenario. Viserys sonreía y sujetaba los hombros de Alicent mientras permanecían de pie frente a los nobles allí reunidos. Lionel permaneció de pie, con un semblante solemne. ¿Dónde están la princesa y el príncipe? ¿Nadie ha invocado su presencia? ¿Han sido olvidados? Los murmullos aumentaron al no aparecer de inmediato la princesa y el príncipe. Algunos nobles comenzaron a murmurar y a especular. No tengan prisa, señores. La princesa y el príncipe ya vienen, anunció Lionel, intentando calmar la confusión. Los nobles intercambiaron miradas de duda, desconcertados por las palabras de Lionel. ¿Qué quería decir con en camino? ¿Acaso la princesa se negaba a renunciar a su herencia y boicoteaba la ceremonia de cambio de heredero? Quizás haya algo que merezca la pena ver, sugirió alguien entre la multitud. Este comentario desató una oleada de murmullos, mientras otros nobles comenzaban a especular en voz baja. De vez en cuando, algunas miradas se dirigían al rey y la reina en el pabellón, anticipando un posible escándalo real. De repente, una ráfaga de viento azotó el jardín, haciendo que los árboles susurraran y la hierba se meciera. La gente alzó la vista al ver que el viento arreciaba. Rugido. Un poderoso rugido resonó en el cielo, y a la vista de la multitud reunida, una figura dorada atravesó las nubes, descendiendo hacia la majestuosa fortaleza roja. Es un dragón. Los más observadores identificaron rápidamente a la enorme criatura. Este es el dragón de la princesa, Syrax. Los nobles que habían residido en los dominios del rey durante años conocían bien al dragón dorado. Rhaenyra viajaba a menudo con su dragón, Syrax. Sin embargo, muchos nobles de las tierras fronterizas no estaban tan familiarizados con los dragones. Cuando Syrax, imponente y majestuoso, se abalanzó sobre él, la multitud se estremeció visiblemente. Este era un dragón de verdad. Un solo aliento de fuego de dragón podía acabar con todos. Rugido. Syrax percibió la atención de la multitud y dejó escapar un fuerte rugido, escupiendo llamas que iluminaron el cielo, demostrando así su impresionante tamaño y poder. Rhaenyra, vestida de negro y rojo, cabalgaba en la silla de montar, con las manos aferradas a las riendas, mientras miraba hacia la asamblea que se encontraba abajo. Tierra, Syrax. Tras rodear la fortaleza roja 2 veces, Rhaenyra dio la orden en alto Valyrio, con una expresión fría e imponente. Rugido. Syrax respondió plegando sus alas y aterrizando sobre una torre de la fortaleza roja, destrozando los ladrillos y las tejas. Observó a la multitud que había debajo, ladeando la cabeza con curiosidad. Los nobles alzaron la vista hacia la bestia en la torre, con el rostro tenso. Resultaba un tanto inquietante ser observados por un dragón. Tras un instante, Syrax perdió el interés y apartó la mirada. A la orden de Rhaenyra, extendió sus alas y saltó de la torre, planeando antes de aterrizar con gracia en un espacio abierto cercano. Auge. Cuando el dragón tocó tierra, una ráfaga de viento levantó polvo, obligando a los nobles a retroceder. Viserys observó a los nobles, que parecían algo confundidos, y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Miró a Rhaenyra, que estaba sobre el lomo del dragón, y ambos intercambiaron una mirada. Rhaenyra permaneció en silencio, sentada majestuosamente en la silla de montar, con la barbilla en alto como si despidiera a los nobles que estaban debajo. «Oh, ¿es esto una advertencia?», murmuró Jason Lannister entre dientes. El polvo lo levantó y tuvo que apoyarse en sus sirvientes para no caerse. Reconocía que un dragón era una fuerza formidable e intimidante, pero ¿qué importaba eso en el gran esquema de las cosas? En su mente, sabía que una mujer, incluso una al mando de un dragón, terminaría siendo subyugada por un hombre. Los ojos de Jason ardían de codicia y deseo mientras miraba fijamente a Rhaenyra. Joven y soltero, vio en la pérdida del derecho a heredar de la princesa una oportunidad. Gracias a su condición de guardián del oeste, creía que podría conquistar el corazón de la ahora vulnerable princesa. Señores, la princesa ya está aquí, y el príncipe llegará en breve, anunció Lionel, ajustándose el cuello arrugado de la camisa.
Dado que Raemir había llegado a lomos de un dragón, era evidente que habría más de un dragón presente. Rugido. Los murmullos de la multitud fueron interrumpidos por otro rugido atronador que pareció sacudir el aire mismo, haciendo vibrar sus tímpanos. Oro. Tras una ráfaga de viento, la clara luz del sol quedó repentinamente oculta por una enorme nube oscura, sumiendo en la sombra la mitad de la fortaleza roja. Dragón. Otro dragón. ¿De dónde salió este dragón negro? ¿Acaso en Desembarco del Rey hay un dragón negro tan grande? La gente alzó la vista y vio un enorme dragón, como una montaña de carbón, que se acercaba. Sus escamas negras, ojos verdes y cuernos grises indicaban que era un dragón adulto. Rugido. Caníbal, siguiendo el rastro de Syrax, irrumpió entre las nubes, con fuego de dragón verde salpicando el cielo como tinta. Era el elemento central indiscutible de Desembarco del Rey, sobrevolando la ciudad con su inmenso tamaño e imponente presencia. Toda la ciudad miraba fijamente al dragón negro de ojos azules. ¿Es el terror negro, Valerion? Preguntaban. Quienes desconocían la existencia de los dragones estaban asustados. Creían que Caníbal era Valerion, el dragón que había arrasado con todo en los 7 reinos. No tengan miedo, señores, les aseguró Viserys con una sonrisa a los nobles presas del pánico. Este dragón es Caníbal, domesticado por mi hijo mayor, Raegar. Es el dragón salvaje más grande de la isla Roca Dragón. Las palabras del rey pretendían calmar a la multitud, pero la visión de 2 formidables dragones ya había dejado una profunda impresión en todos los presentes. La reunión de hoy fue una clara demostración de la autoridad del rey Viserys. Desde la Guerra de los Peldaños de Piedra, el prestigio de la familia real había disminuido. Con el cambio de heredero, llegó el momento de que los Targaryen reafirmaran su dominio ante la nobleza. Al oír el discurso del rey, muchos nobles comprendieron rápidamente su intención. Sus ojos estaban fijos en el oscuro dragón que flotaba en el aire. El dragón llevaba una correa de cuero alrededor del cuello, sujeta a una silla de montar. Una pequeña figura estaba sentada sobre el lomo del dragón, dando órdenes a la bestia. «Caníbal, Dracarys», exclamó Raegar en alto valirio, dando la orden. Apretó con fuerza las riendas y observó a la multitud que se encontraba abajo, visiblemente inquieta. Rugido. Caníbal, sintiendo la orden de su amo, desató un torrente de fuego de dragón verde que surcó el cielo como un río en llamas. Para los espectadores, las llamas parecían interminables. En una demostración espectacular, el dragón de un negro intenso se abalanzó sobre el mar de llamas, con la pequeña figura sobre su lomo ilesa. Raegar permaneció inmóvil, a salvo del fuego del dragón gracias a su traje especial para montarlo. «Aterriza, Caníbal», dijo Raegar en voz baja una vez que las llamas se extinguieron, mostrando el impresionante poder del dragón. Los ojos verdes de Caníbal brillaron con diversión mientras observaba a la multitud que se encontraba abajo. El dragón cambió de dirección y se lanzó de cabeza hacia el suelo. Caníbal era mucho más grande y fuerte que Syrax, que aún era joven. Era como una tormenta, capaz de volcar carros. Mientras Caníbal se abalanzaba sobre la fortaleza roja, el viento que levantaba al descender comenzó a azotar el jardín trasero. Los nobles allí reunidos no pudieron evitar mirar nerviosamente al rey, dándose cuenta de la gravedad de la situación. Rugido, justo cuando el dragón negro estaba a punto de estrellarse contra el castillo, se detuvo en seco, rugiendo al cielo. Cayó al jardín con un estruendo. Por suerte, el jardín trasero era lo suficientemente espacioso como para albergar el enorme cuerpo de Caníbal. El humo se elevaba del suelo cuando Caníbal aterrizó detrás del senador. Su enorme tamaño empequeñecía a Syrax. El pabellón parecía diminuto, como un ratón o un gato comparado con el enorme dragón que se alzaba imponente sobre él. La cabeza de Caníbal alcanzaba la misma altura que la torre y dirigió una mirada desdeñosa a la multitud que se encontraba abajo. La presencia del dragón era bastante intimidante. Los nobles que se atrevían a mirarlo directamente no podían evitar retroceder asustados, especialmente cuando veían la pequeña figura sobre su lomo. Un niño de menos de 10 años. Ver a un niño al mando de semejante bestia resultaba inquietante. Daba la sensación de tener una espada pendiendo sobre la cabeza, lista para atacar en cualquier momento. Raegar, encaramado sobre el lomo de Caníbal, permaneció en silencio, con la mirada perdida. Rugido. Caníbal alzó la cabeza y lanzó un rugido ensordecedor, arrojando llamas verdes de dragón al cielo. El aire se calentó rápidamente, transformando el frío invernal en un sofocante calor veraniego que hizo sudar a todos. «De acuerdo, bájame, Caníbal», dijo Raegar con voz tranquila, rompiendo la tensión y deteniendo la exhibición del dragón. Rugido. Caníbal apagó sus llamas, plegó sus alas y se tumbó.
El calor también había afectado al rey Viserys, quien se secó el sudor de la frente con una sonrisa de orgullo. Rhaegar, deja que los señores vean tu rostro, ordenó Viserys en voz alta. Sí, padre, respondió Rhaegar, levantándose de su caballo. No había atado las cadenas, y Caníbal, atento a la voluntad de su amo, se aseguró de la seguridad de Rhaegar sin ellas. La silla era más para comodidad que para necesidad. Rhaegar descendió con gracia usando una escalera flexible sujeta a las correas que rodeaban el cuello de Caníbal. Con un leve golpe, aterrizó y salió del pabellón, quedando a la vista de toda la asamblea. Vestido con un elegante atuendo con estampado de escamas de dragón, el rostro impoluto y blanco de Rhaegar, su cabello plateado y sus ojos morados, propios del linaje Targaryen, contrastaban fuertemente con el amenazador dragón negro que se encontraba afuera. Tras separarse del abrazo de Alicent, Viserys tomó la pequeña mano de Rhaegar y se irguió ante los nobles, con el orgullo patente en su expresión. Señores, he aquí a vuestro futuro monarca, el nuevo rey del reino, proclamó en voz alta. Los nobles comprendieron perfectamente la situación bajo la imponente autoridad de los dos dragones. Estallaron en un estruendoso aplauso, reconociendo a su futuro rey. El eco de sus aplausos confirmaba su aceptación del ascenso de Rhaegar al poder. Tras una ronda de aplausos y vítores, Viserys alzó la mano para calmar a los nobles, cuyos rostros reflejaban una mezcla de emociones. Le dio una palmada en el hombro a Rhaegar y lo animó. Ve, Rhaegar, ayuda a Rhaenyra a desmontar. Rhaegar asintió y miró a Rhaenyra, que seguía sentada orgullosamente sobre el lomo de Syrax. Necesitaba mantener la compostura en ese momento crucial. Rhaegar se acercó a Syrax, contemplando el rostro sereno de su hermana. Al llegar al cuello de Syrax, acarició al curioso dragón. Lentamente se arrodilló y dijo: Rhaenyra, estoy aquí para ayudarte. Rhaenyra giró la cabeza y miró a Rhaegar con expresión neutra. Tras una breve pausa, se desató la cadena que llevaba alrededor de la cintura, se levantó de la silla de montar y bajó por la escalera. Al llegar al suelo, Rhaenyra le tendió la mano. Rhaegar la tomó, le besó suavemente el dorso y susurró: Gracias, hermana. Levántate, hermano, respondió Rhaenyra, ayudándolo a incorporarse con gracia. De la mano, caminaron hacia el senador, manteniendo el mismo ritmo a pesar de la diferencia de estatura. Al llegar al pabellón, Rhaenyra saludó a Viserys y Alicent, y luego dio un paso al frente para dirigirse a la multitud antes de que Lyonel pudiera hacerlo. Recorrió con la mirada a los presentes y habló con pasión. Señores, es un honor para mí tenerlos aquí hoy para la ceremonia de cambio de heredero. Aquí y ahora, ante todos vosotros, yo, Rhaenyra Targaryen, hija mayor del rey Viserys I, princesa de Rocadragón y antigua heredera del trono de hierro, declaro solemnemente que renuncio a mi derecho al trono en favor de mi hermano Rhaegar. Le juro lealtad eterna, le prometo mi apoyo y trabajaremos juntos para inaugurar una nueva era para la dinastía Targaryen. Dicho esto, Rhaenyra alzó con seguridad la pequeña mano de Rhaegar, sellando así su declaración. Cuando la declaración de Rhaenyra resonó en la sala, comenzaron los aplausos, con Jaime Arryn y los nobles del valle a la cabeza, seguidos por las casas de las tierras de los ríos y del dominio, los Tully y los Tyrell. Estos eran los partidarios más acérrimos de la corona Targaryen. La disposición de la princesa a ceder el título de heredera a su hermano transmitió un claro mensaje de unidad. La casa Targaryen no mostró señales de conflictos internos ni escándalos. Hoy se conmemoró una transición honorable y ordenada. Bien hecho, Rhaenyra, exclamó Jaime Arryn con voz clara, con los ojos llenos de compasión por su prima y aliada. Ambas mujeres eran poderosas por derecho propio y se apoyaban políticamente. Jaime no tuvo más remedio que respetar la decisión de Rhaenyra. Cuando los aplausos cesaron, Lyonel Strong miró a Rhaenyra con expresión triste. Bueno, parece que me han arrebatado mi papel, pensó. Sin embargo, dio un paso al frente con solemnidad y se dirigió a los nobles. Señores, la princesa y el príncipe han llegado. Por favor, pasen al salón del trono para la ceremonia. La sustitución del heredero era un acontecimiento importante que requería una ceremonia digna y solemne. No bastaba con que los herederos simplemente estuvieran de acuerdo. El reino debía presenciar las formalidades. Venid conmigo, hijos míos, dijo Viserys, acercándose a Rhaenyra y Rhaegar y tomándoles de la mano. Rhaenyra percibió el cariño en la mirada de su padre. Lo has hecho bien, hija mía. Lo que has perdido hoy será compensado, le aseguró Viserys con voz firme mientras le apretaba la mano. El sacrificio de Rhaenyra demostraba su lealtad y compromiso con la unidad de la casa Targaryen, manteniendo a raya las amenazas externas.
Viserys estaba orgulloso de ella, y la culpa que sentía por ella se hacía cada vez más profunda. Rhaenyra sonrió con dulzura, soltó la mano de su padre y tomó la de Rhaegar. Padre, sería mejor que acompañaras a la reina, dijo en voz baja. El afecto tardío y la indecisión de su padre la lastimaron, pero se lo guardó para sí misma. La oferta significaba una vida de paz y seguridad, pero el amor recién descubierto de su padre solo aumentó su resentimiento hacia él. Por ahora, lo único que deseaba era sujetar con fuerza la mano de Rhaegar y cumplir su promesa. La ceremonia de cambio de heredero dio comienzo en el solemne salón del trono, donde se habían reunido miembros de la familia real y nobles de todos los reinos. El sumo septón de la fe de los 7 se encontraba ante ellos, haciendo la proclamación oficial bajo la mirada divina de los 7. El título de heredero fue transferido formalmente de Rhaenyra a Rhaegar. Aprovechando la oportunidad, Rhaenyra anunció que ya no consideraría casarse fuera de su familia y prometió cuidar de Rhaegar hasta que alcanzara la mayoría de edad. Este anuncio supuso una gran decepción para muchos nobles que llevaban tiempo anhelando contraer matrimonio con ella. Viserys no esperaba que Rhaenyra hiciera ese anuncio, pero no se opuso. En cambio, sonrió y asintió con la cabeza, confirmando que no se involucraría en sus planes de matrimonio. Para Viserys, era importante mantener vivo el linaje puro de los dragones, y la decisión de Rhaenyra fue perfecta para él. Tras este giro inesperado de los acontecimientos, Viserys colocó la corona sobre la cabeza de Rhaegar y obtuvo el juramento de lealtad de los señores. Vestido con túnicas negras adornadas con los emblemas del reino, Rhaegar observó la sala con aire sereno, y sus brazos en alto simbolizaban su aceptación del nuevo título. A partir de ese momento, él era el heredero, tal como Rhaenyra lo había sido en su día. Viserys estaba extasiado, más allá de las palabras, al presenciar aquel momento. Este era el príncipe con el que siempre había soñado. La coronación había concluido y, al empezar a ponerse el sol, los nobles fueron invitados al salón de banquetes, donde les esperaba un suntuoso festín. La luz de las velas y las hogueras proyectaban un cálido resplandor sobre las mesas repletas de comida y vino. Viserys presidía el salón, con Rhaegar y Rhaenyra a su izquierda y Lyonel, la mano del rey, a su derecha. Tras la ceremonia, Alicent se excusó para atender a Aemond, que estaba llorando. Mientras tanto, los nobles disfrutaban del banquete, comiendo, bebiendo y charlando animadamente. Viserys contemplaba la escena con satisfacción, charlando de vez en cuando con Lyonel de forma amistosa. Era un día de triunfo para él y quería compartirlo con todos. Lo único que lamentábamos era la ausencia de la casa Velaryon. Sea Snaque Corlys había prometido asistir, pero aún no habían llegado. Rhaegar, prueba esto, dijo Rhaenyra, ofreciéndole a su hermano un trozo de carne asada. Rhaegar, ataviado con su traje ceremonial, se recostó en su silla con expresión aburrida, aceptando la comida que le ofrecía su hermana. Aún se estaba adaptando a su nuevo estatus de heredero y disfrutaba de la atención de la anterior. Tras comer varios trozos de carne, Rhaegar se sintió abrumado y bebió un trago de zumo de uva. Rhaenyra bromeó. El heredero debería cuidar su imagen, Rhaegar. Ni siquiera he disfrutado de los privilegios de ser príncipe heredero, y ya me están regañando. Bromeó Rhaegar. Miren a toda esta gente. ¿Cuántos creen que me van a escuchar? Rhaenyra respondió con una sonrisa autocrítica. ¿Cuántos crees que me escuchaban cuando yo era la heredera? Rhaegar sonrió con sorna, pero no dijo nada. Comprendía que ser el heredero era solo un título y que el verdadero poder aún estaba lejos. En ese preciso instante, se oyó un anuncio en la puerta. Era Lord Robert Hightower, procedente de Antigua. Muchos nobles, desaliñados por la llegada de los 2 dragones, habían solicitado regresar a sus residencias para cambiarse de ropa. La delegación de Hightower entró, encabezada por los lores y las damas, pero una figura destacó aún más. Ser Otto Hightower, padre de la reina Alicent. Viserys mantuvo una expresión serena mientras su viejo conocido se acercaba, esperando pacientemente los saludos de rigor. Lord Robert ofreció su bendición, seguido del saludo formal de Ser Otto Hightower. Viserys respondió con calma, sin mostrar ningún signo de incomodidad o arrepentimiento por sus conflictos pasados. La atención de Rhaegar se centró en los recién llegados. Tiró de la falda de Rhaenyra, señaló a Lord Robert que bajaba las escaleras y susurró. Mira, es ese tonto narigón, me acuerdo de él. Rhaegar. Rhaenyra le tapó la boca rápidamente, mirándolo con severidad para que supiera que debía tener cuidado con lo que decía. Rhaegar apartó su mano y le susurró al oído. ¿Acaso ese hombre no es partidario de Aegon? Recordó la escena de la cacería en Kingswood, cuando Ser Robert saludó al príncipe Aegon. En aquel momento, no lo reconoció.
Resultó ser la casa de la madre de Lord Tower de Aegon. Rhaenyra bajó la voz. Eres el heredero, y tu sucesión está asegurada. Aegon no puede desafiarte. La posición de Rhaegar como hijo mayor era mucho más sólida que la que ella había tenido como hija mayor. Aegon, que en su momento albergó cierta esperanza, no pudo superar a Rhaegar ni en edad ni en legitimidad. Rhaegar miró a Otto Hightower, antiguo mano del rey durante 2 mandatos, mientras charlaba con Rhaenyra. Viserys alzó su copa y saludó. Ha pasado mucho tiempo, Otto. Me alegra que se encuentre bien y que haya elegido un excelente heredero, su gracia, respondió Otto respetuosamente, manteniendo su elegante porte. Su conversación fue breve antes de que Otto siguiera a su hermano mayor al banquete. Mientras la familia Hightower se acomodaba, otro noble se levantó para brindar. 2 mujeres estaban sentadas a la mesa de la familia Vale. Lady Jane y una mujer madura vestida como una noble. Su gracia, la dama comenzó a ponerse de pie, pero otra figura se adelantó rápidamente con una copa de vino. Enhorabuena, su gracia, dijo, tenéis como heredero a un príncipe valiente e intrépido, digno de la sangre del dragón. Un noble rubio de cabello rizado llamado Jason avanzó y saludó al rey. Rhaegar lo miró con los ojos entrecerrados y asintió. Gracias, Lord Jason. Jason sonrió y alzó la barbilla. Su gracia, este intercambio de herederos es verdaderamente grandioso, digno de un príncipe. Viserys rió. Por supuesto, Rhaegar es mi hijo mayor, el futuro rey. Quiero que este banquete pase a la historia. Jason miró el asiento vacío a la derecha del rey. ¿Dónde está la reina? Tenía la esperanza de saludarla en persona. La reina aún se está preparando para las festividades, respondió Viserys con indiferencia. Jason aprovechó la oportunidad para comentar. Por eso los hombres van a la guerra. Las mujeres jamás llegarían a tiempo al campo de batalla. Dirigiéndose a Rhaenyra, le preguntó. Ahora que se ha liberado de la carga de ser el heredero, me pregunto qué planes tendrá la princesa para el futuro. Todavía pensaba en casarse con una princesa Targaryen. Viserys abrió la boca para responder, pero Rhaegar lo interrumpió. Lord Jason, ¿qué guerra has empezado? ¿Acaso tengo que ir a Lannisport montado en dragones? Rhaenyra le dirigió una mirada de reojo y en silencio le tomó la mano. Rhaegar sonrió y miró a Jason, que parecía un poco atónito. Jason vaciló. No he empezado ninguna guerra. No hay necesidad de molestar al príncipe. ¿De verdad? Qué lástima, respondió Rhaegar, fingiendo decepción. ¿Tienes planes de guerra para el futuro? He oído que los hombres del hierro suelen causar estragos en la costa. Los hombres del hierro no son más que piratas insensatos. Los soldados del puerto pueden con ellos, respondió Jason, con tono perplejo. Con tu honor como príncipe, no deberías preocuparte por los hombres del hierro. Ya veo. Lord Jason es sin duda un señor muy versado en asuntos militares. Te admiro, dijo Rhaegar, alzando su copa en un brindis. Jason miró el jugo de uva afrutado en el vaso del príncipe y frunció el ceño, pero levantó su vaso para compartir la bebida. Tras terminar el vino, Jason, consciente de que su presencia no era bienvenida por el príncipe, se marchó con el ánimo visiblemente decaído. Al verlo alejarse, Rhaenyra le susurró al oído a Rhaegar. Un ególatra, puedo lidiar con eso. No soporto su estúpida cara, dijo Rhaegar encogiéndose de hombros. Se atrevió a codiciar a mi hermana. Me temo que el agua de mar de Lannisport se le ha metido en la cabeza. En cuanto Jason se marchó, la dama del valle, que había guardado silencio y quería hablar antes, se acercó rápidamente. Su gracia, Rhea Royce de Runestone ha venido a visitar al príncipe. Les ofrezco mis bendiciones a usted y a sus hijos, dijo la dama, alzando su copa. Gracias, Lady Rhea, respondió Viserys. Rhaegar y Rhaenyra dijeron lo mismo, con igual respeto. La condesa que tenían delante no era una persona cualquiera. Era la esposa de Daemon Targaryen, hermano de Viserys y, por lo tanto, tía política de Rhaegar. Como correspondía, debían dirigirse a ella como cuñada y tía. Rhaegar se detuvo un instante para observar a Lady Rhea. Su larga cabellera castaña enmarcaba una figura esbelta. Aunque no era convencionalmente hermosa, sus rasgos poseían una cierta gracia ruda, que desprendía un espíritu heroico y sereno. Estaba muy lejos de la figura poco atractiva que Daemon había descrito. Lady Rhea tomó un sorbo de vino y dijo solemnemente. Su gracia, Daemon ha cometido un crimen grave. Si bien no tengo culpa, siento una responsabilidad compartida. No se preocupe, Lady Rhea, respondió Viserys con cortesía. Los pecados de Daemon son suyos. No la afectarán. Lady Rhea negó con la cabeza. Su gracia, sé que lo que estoy a punto de decir puede sonar a traición, pero le ruego su comprensión.
¿Qué desea decir? Preguntó Viserys, percibiendo la gravedad de la situación. Lady Rhea habló con el corazón apesadumbrado. Llevo 10 años casada con Daemon, pero nuestro matrimonio solo existe de nombre. Me considera poco bella y se niega a estar conmigo. El escándalo se ha extendido por todo el continente. Rhaegar se enderezó y escuchó con atención. Este era el escándalo de Daemon, y necesitaba conocer los detalles. Lady Rhea continuó. Soy la dama de Runestone, y este estigma me ha atormentado durante años. Ahora que Daemon ha cometido traición, te imploro que pongas fin a nuestro matrimonio y honres a tu leal súbdito. Terminó rápidamente, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Miró al rey con una expresión decidida en los ojos. ¿Deseas disolver el matrimonio? Preguntó Viserys con el rostro sombrío. No. Daemon nunca me consideró su esposa, dijo Lady Rhea. Viserys apretó el vaso con fuerza, con la mirada fija en Lady Rhea, mientras su respiración se volvía cada vez más agitada. Daemon era, sin duda, un canalla, y Viserys lo odiaba por ello. Pero también era su hermano. Si Viserys accediera a la petición de Lady Rhea, no solo avergonzaría a Daemon, sino también a la familia real, convirtiéndolos en objeto de burla. Por el honor de la corona y por la persistente lealtad familiar, Viserys dudó. No quería acceder a la petición de divorcio de Lady Rhea. El ambiente se tornó tenso. Rhaenyra miró a Lady Rhea, con una mezcla de indignación y compasión. Era una dama noble, casada desde hacía años y objeto de innumerables bromas. Inclinándose hacia Rhaegar, susurró entre dientes. Daemon es un canalla. No te conviertas jamás en alguien como él. Te equivocas al compararlo conmigo, respondió Rhaegar, visiblemente molesto. Viserys permaneció en silencio durante un largo rato antes de hablar finalmente con voz grave. Señora Rhea, Daemon aún no ha sido apresado. ¿Podemos esperar hasta que lo sea, para que usted y él puedan resolver este asunto personalmente? Como hermano mayor, se mostraba reacio a tomar la decisión sobre el destino de Daemon mientras él estaba ausente. Lady Rhea vaciló, deseando con todas sus fuerzas implorar al rey que pusiera fin al matrimonio de inmediato. No soportaba ser la esposa de Daemon ni un instante más y quería ser libre cuanto antes. Señorita Rhea, mi padre ya ha aprobado su petición. Lo único que tiene que hacer es esperar a que capturen a Daemon, interrumpió Rhaegar, al ver la dificultad de su padre para tomar una decisión. Lady Rhea miró al joven príncipe, con los ojos llenos de sospecha. Rhaegar sonrió y dijo, Runestone siempre ha sido un fiel partidario de la familia real. La familia real no humillará a sus seguidores. Daemon ha cometido graves errores, y este matrimonio debe terminar. Lady Rhea asintió y preguntó al rey. Su gracia, ¿es cierto lo que dice el príncipe? Viserys, con semblante afligido, respondió. Sí, Rhaegar habla en mi nombre. Cuando Daemon sea llevado ante la justicia, podrás resolver el asunto como mejor te parezca. Gracias, su gracia, dijo Rhea, emocionada, y se volvió hacia Rhaegar. Gracias por su generosidad, príncipe. ¿Desinterés? Rhaegar frunció el ceño. ¿Qué quería decir con eso? ¿Acaso insinuaba que estaba traicionando a su propia familia? Al ver su reacción, Lady Rhea intentó rápidamente aclarar sus palabras. Me disculpo, no era eso lo que quería decir. Rhaegar la miró, aún confundido. Me retiro, su gracia, dijo Lady Rhea apresuradamente, dándose cuenta de que solo estaba empeorando las cosas. Bajó las escaleras con el rostro enrojecido por la vergüenza. Rhaenyra se giró para mirar a Rhaegar, quien le sostuvo la mirada. Entiendo por qué a Daemon no le cae bien, murmuró Rhaegar con frustración. Ajá, sonrió Rhaenyra, desviando la mirada. Una mujer con una lengua tan afilada no era, sin duda, fácil de querer. El banquete continuó. Rhaegar tomó asiento y saludó a un noble tras otro, con una sonrisa cada vez más forzada. Justo cuando empezaba a dolerle la cara de tanto sonreír, sonaron los tambores de bienvenida. Lord Corlys de la casa Velaryon, señor de las mareas, señor de Driftmark, su esposa, la princesa Rhaenys Targaryen, y sus hijos y herederos. La voz del heraldo resonó por el salón y las puertas se abrieron de golpe. Una multitud entró en el salón, atrayendo la atención de todos los presentes. El bullicioso salón de banquetes quedó en silencio mientras muchas miradas se dirigían hacia los recién llegados. La serpiente marina, murmuró Rhaegar en voz baja, igualmente curioso por el hombre del que tanto había hablado su padre. Sentado de cara a la puerta, tenía una vista despejada del grupo. Al frente de ellos iba un hombre de mediana edad, de cabello plateado y piel morena, ojos profundos y semblante tranquilo. A su lado iba una mujer llamativa, de cabello negro con mechones plateados y rostro orgulloso y majestuoso.
Caminaban de la mano. Detrás les seguían dos jóvenes, un hombre y una mujer, ambos de cabello plateado, piel oscura y de una belleza impactante. ¿Acaso Valiria tiene descendientes de piel negra? Pensó Raegar, intrigado. El grupo llegó al centro del salón de banquetes y todas las miradas se posaron en ellos. Corlys dio un paso al frente e hizo una leve reverencia a Viserys, diciendo: Su Gracia, lamentamos no haber podido llegar a tiempo a la asamblea. Tuvimos que viajar una larga distancia. Jeje, no te vi durante el día. Pensé que la casa Velaryon no vendría, respondió Viserys con una sonrisa, asintiendo hacia Rhaenys. Primo. Prima, respondió Rhaenys con una leve sonrisa. Viserys se dirigió entonces a Raegar y lo presentó. Ven, Lord Corlys, conoce al nuevo heredero del reino y jura lealtad. Estaba ansioso por ver la reacción de la serpiente marina. La mirada de Corlys se posó en el joven príncipe. Frunció ligeramente el ceño y luego dijo: Su Gracia, ha tomado la decisión correcta. Habló con seriedad. Un heredero varón, sin duda, ofrecía más seguridad que una princesa. Corlys se arrodilló sobre una rodilla y juró lealtad con claridad, sin mostrar ninguna reticencia. Raegar se levantó de su asiento y se acercó a Corlys, extendiéndole la mano y sonriendo. Levántate, Lord Corlys, acepto tu lealtad. Corlys le tomó la mano, irguiéndose en toda su estatura, y susurró: Príncipe, espero que seas un gobernante sabio. Lo haré, mi señor, respondió Raegar con seguridad. Dirigiéndose a Rhaenys, dijo: Tía, es la primera vez que nos vemos, y les doy la bienvenida a usted y a mis primos. Por favor, tomen asiento. Puede que sea nuestro primer encuentro, pero te conozco desde hace mucho tiempo, respondió Rhaenys, tocando la cabeza de su sobrino, sin tener en cuenta las formalidades propias de un gobernante y un súbdito. Laenor y Laena dieron un paso al frente y saludaron afectuosamente. Raegar, enhorabuena por convertirte en el heredero. Mientras Raegar intercambiaba saludos con los niños Velaryon, Rhaenys se acercó a la mesa principal. Levantó una copa de vino y brindó primero por Viserys. Primo, dijo con una leve sonrisa, a lo que Viserys respondió de la misma manera. Luego, se dirigió a Rhaenyra con un tono cargado de sarcasmo. Te dije que te reemplazarían. Eres realmente inútil. Sus palabras rebosaban amargura. En otro tiempo había sido candidata al trono, pero Viserys la había descartado. Ver a Rhaenyra reemplazada por Raegar le parecía una repetición de la historia, solo que con un heredero varón. La expresión de Rhaenyra se ensombreció ante el comentario. Respondió con indiferencia. Tía, Raegar es mi hermano, y le cedí mi asiento voluntariamente. ¿Así es como te mientes a ti misma? Preguntó Rhaenys, con los ojos llenos de lástima. Rhaenyra apretó los puños y respondió con calma. ¿No es así como lo habéis manejado todos estos años, sabiendo que el fondo del asunto no está de nuestro lado? Rhaenys suspiró, reconociendo la verdad en las palabras de Rhaenyra. Tienes razón. El sistema en sí es defectuoso, admitió. Luego, cambiando de tema, preguntó: ¿No eres joven? ¿Necesitas encontrar un marido del que depender? No hace falta. Raegar no me tratará con dureza, respondió Rhaenyra con firmeza. Rhaenys parecía un poco desanimada, pero asintió. Está bien. Puedes seguir la tradición familiar. A pesar de sus duras palabras, Rhaenys sentía afinidad con su sobrina, pues ambas habían sufrido bajo el mismo sistema. Admiraba la fortaleza de Rhaenyra, aunque no la demostrara abiertamente. Raegar disfrutaba de una agradable conversación con Laenor, quien parecía sentir simpatía por él. En ese instante, una nueva figura entró por las puertas aún abiertas. El hombre tenía el pelo corto y plateado, vestía una armadura de cuero negro y lucía una sonrisa cínica. El banquete continuó con su pompa y solemnidad habituales hasta que un repentino alboroto interrumpió la celebración. Estallido. El rostro de Viserys se retorció de ira mientras golpeaba la mesa, gritando: Daemon, bastardo, ¿cómo te atreves a aparecer frente a mí? Raegar se sobresaltó ante el arrebato de su padre y se giró para ver quién había entrado. Su expresión se endureció al reconocer al visitante. Daemon Targaryen, el mismísimo hombre buscado. Daemon estaba de pie junto a la puerta, comiendo un trozo de pan con sal. Al entrar, la habitación quedó en silencio. ¡Sas, sas! Dos guardias desenvainaron sus espadas y las apuntaron al cuello de Daemon, con expresiones sombrías. Daemon se tragó el último bocado de pan, alzó las manos en un gesto de falsa rendición y sonrió levemente. Hermano, estoy aquí disfrutando de los derechos de un huésped. Eres un criminal y no mereces tales derechos, replicó Viserys con enojo. Arréstenlo y métanlo en el calabozo. Las hojas de la espada presionaron contra la piel de Daemon, quien hizo una leve mueca de dolor.
Aún así, logró decir. Por esta noche, al menos, estoy aquí como invitado. Dicho esto, desenvainó a la hermana oscura, su espada de acero valirio, y la ofreció con ambas manos. Viserys se burló del gesto. Tonto. No tienes honor a mis ojos. La tensión era palpable en la sala, y muchos de los invitados habían dejado de comer, con la mirada fija en el drama que se desarrollaba. La furia de Viserys era evidente. Este era el hombre que casi había matado a su hijo. Su gracia, Daemon se ha comido su pan y su vino. Va en contra de las leyes de los dioses dañar a un huésped bajo su techo, interrumpió Corlys Velaryon. Viserys le dirigió a Corlys una mirada que lo decía todo. Lord Corlys, ¿vino aquí con su familia? La aparición de Daemon en ese momento resultaba sospechosa, ya que llegó casi inmediatamente después de los Velaryons. Viserys ya sospechaba de la relación entre Daemon y Corlys. Corlys sostuvo la mirada del rey con serenidad. No sé qué crimen ha cometido el príncipe Daemon, pero es de tu sangre. Un asesino de parientes está maldito por los dioses. El asesino de parientes es él. Gritó Viserys, cada vez más agitado. Daemon intervino. Hermano, todos nuestros parientes están vivos y bien. Yo no he matado a nadie. Cierra la boca o te arrancaré la lengua, espetó Viserys, con los ojos llameantes. Daemon guardó silencio, bajando la cabeza. La tensión era palpable y el ambiente festivo se había vuelto gélido. Los invitados miraban a su alrededor con incomodidad, con las sonrisas que antes habían lucido congeladas. Al ver la necesidad de calmar la situación, Lionel Strong se levantó y se acercó al rey, hablando en voz baja. Su gracia, Daemon ha caído en sus manos. Habrá tiempo suficiente para ejecutarlo más tarde. ¿Sugieres que deje asistir a este asesino al banquete? Respondió Viserys, con un tono que denotaba disgusto. Hoy se celebra la ceremonia de cambio de heredero, y nobles de todo el continente se han reunido aquí. No es apropiado derramar sangre en una ocasión como esta, aconsejó Lionel, considerando las consecuencias de una ejecución pública. El rostro de Viserys se ensombreció al oír la noticia del encarcelamiento de Daemon. Si bien su detención suponía un alivio, el escándalo de las luchas internas de la familia real corría ahora el riesgo de hacerse público. Rhaenyra, deseosa de evitar rumores de conflictos internos, había expresado su apoyo a la pretensión de Rhaegar. La tranquilidad del día no podía ser perturbada por las payasadas de Daemon. Rhaegar se acercó a su padre y le tiró de la manga. Viserys miró a su hijo, con la confusión reflejada en su rostro. Padre, susurró Rhaegar, los derechos de los invitados no pueden ser violados. Confisca su espada y détenlo inmediatamente después del banquete. Sin importar lo que Daemon y la serpiente marina pudieran estar tramando, la presencia de Daemon en desembarco del rey dificultaba la huida. No había necesidad de dejarse llevar por la ira. Viserys miró a su hijo durante un largo rato antes de volverse hacia Lionel en busca de consejo. Lionel asintió. El príncipe tiene razón. Daemon no puede escapar. Tras respirar hondo, Viserys resopló. Muy bien, que pase una noche más tranquila. Luego ordenó. Confisquen su espada y déjenlo entrar. Sí, su gracia, respondieron los guardias. Tomaron la hermana oscura, la espada de acero valirio de Daemon, y lo registraron minuciosamente en busca de armas ocultas. Daemon cooperó, sonriendo mientras decía. Hermano, solo estoy aquí para enviar mis bendiciones para la celebración de mi sobrino nieto. Gracias, tío, respondió Rhaegar con frialdad, haciendo una señal a los guardias para que tomaran la espada. Busca un rincón donde sentarte y sírvete un poco de vino antes de que termine el festín, ordenó Viserys con desprecio. Daemon extendió los brazos con impotencia. Soy tu hermano. No eres digno, replicó Viserys sin siquiera mirarlo. Daemon miró a su alrededor buscando un lugar donde sentarse, pero un fuerte golpe interrumpió su mirada. Lady Rhea se levantó de su asiento, mirando a Daemon con furia. Rhea, siéntate, susurró Jaime, intentando evitar que armara un escándalo. HMPH. Rhea obedeció a regañadientes, lanzándole a Daemon una mirada de puro disgusto antes de sentarse. Daemon sonrió con sorna. ¿No es esta mi señora? ¿Preocupada por su marido? Villano. Escupió Rhea, maldiciéndolo. Daemon rió con frialdad y buscó un asiento vacío. No se suponía que estuviera allí, pero no pudo resistir la tentación de conocer a su sobrino, el nuevo heredero. Mientras Daemon se acomodaba, Viserys intentó restablecer el ambiente festivo. Todos ustedes, estallido. La puerta se abrió de nuevo. Alicent, vestida con un llamativo vestido verde, entró en el vestíbulo, sosteniendo a Aegon en una mano y a Laena en la otra. Su actitud serena y segura atrajo la atención de todos.
La sala quedó en silencio. El verde era un color significativo, especialmente para la casa Hightower. Cuando Antigua llamaba a sus vasallos a la guerra, el faro de Hightower se iluminaba de verde. Viserys comprendió el significado del color y pareció desconcertado. Rhaegar, sin apartar la mirada de Alicent, comentó: «Su gracia, su vestido es precioso». Alicent sonrió levemente. «Lo elegí con cuidado. Es el único que se ajusta al ambiente de esta noche. Me alegra que te hayas arreglado para mi celebración, pero no me gusta el color de tu vestido», dijo Rhaegar, mirando la mesa de Hightower. «Cámbialo. Aún hay tiempo». Otto parecía desconcertado, sin esperar que su hija, normalmente tan bondadosa, hiciera una declaración tan audaz. Oberyn, en cambio, parecía complacido y saludó con la mano a Aegon, que estaba junto a Alicent. Viserys habló en voz baja: «Alicent, dejé mi pañuelo en mi habitación. Tráelo». No deseaba ver a su reina con un vestido verde. Lo sentía como una afrenta hacia él. Alicent se acercó al asiento principal, soltó las manos de sus hijos y le limpió la boca a Viserys con un pañuelo. «Me gusta este vestido y no me lo voy a cambiar». Viserys la agarró de la muñeca. «Debes hacerlo. A menos que quieras que lo quite ahora mismo, debo negarme», respondió Alicent con firmeza, con la mirada fija en el acero. Sabía perfectamente lo que su familia quería y estaba harta de sus manipulaciones. Ya había aguantado bastante. Las noches en vela y la tensión constante la habían agotado. Estaba harta de simplemente sobrevivir en las sombras. Ahora era el momento de defenderse, vivir abiertamente y con valentía, y luchar por el futuro de sus hijos. Viserys, al darse cuenta de su determinación, le soltó la mano. Su humor, ya agrio por la aparición de Daemon, empeoró. Alicent ignoró el disgusto de su marido y tomó asiento a su lado sin dirigirle la palabra a Rhaegar. Rhaegar recorrió la habitación con la mirada, con una expresión indescifrable. «Rhaegar, descansa un poco», sugirió Rhaenyra, intentando consolarlo. Rhaegar negó con la cabeza, con una sonrisa irónica en los labios. «Alguien tiene prisa», murmuró. No estaba contento, pero se había preparado para esto. El tiempo que Rhaenyra pasó como heredera había sembrado la discordia, y ahora, como heredero, tenía que lidiar con las consecuencias. Cuando se convirtió en príncipe heredero, la ley prevaleció. Y los demonios que acechan en las sombras no podrán soportarlo. Mostrarán sus colmillos. Esto es bueno. Es crucial saber quién es el enemigo. El banquete continuó, pero el ambiente era algo incómodo. Viserys intentó aligerar el ambiente con un discurso, y entonces empezó la música y la gente comenzó a bailar. Rhaegar permaneció sentado, sin ganas de celebraciones. La Guardia Real se estaba llevando a la hermana oscura, pero Rhaegar intervino, pidiendo que le dejaran verla. Esta vez Viserys no se negó. Había contemplado la posibilidad de regalar la espada ancestral a su hijo mayor. Daemon no es digno de ello. La Guardia Real le trajo a la hermana oscura, y él la examinó detenidamente. El sistema emitió un pitido. Misión iniciada. Explora la espada de acero Valirio, hermana oscura. Rhaegar sonrió levemente, su ánimo mejoró. Colocó a la hermana oscura sobre la mesa, con la mano apoyada en la empuñadura. Hermanas oscuras. Progreso de la exploración. 0,5%. La música sonaba y la tensión inicial se disipó a medida que la gente encontraba pareja para bailar. Sin embargo, Rhaenyra rechazó varias invitaciones, alegando que no se encontraba bien. Entre ellos se encuentran Jason y Tyland, los hermanos gemelos de la casa Lannister, junto con el hijo mayor de Lionel, Arryn Strong, entre muchos otros. Finalmente, frustrada y molesta, se marchó de la fiesta antes de tiempo. Rhaegar la vio marcharse antes de volver a prestar atención al salón. Observó a Daemon bailando con Laena, la hija de Rhaenys, mostrándose afecto, y a Alicent riendo con su familia. Todo parecía normal, pero Rhaegar percibía la tensión y la rivalidad latentes. El banquete continuaba, pero los acontecimientos de la noche habían revelado mucho sobre quién estaba con él y quién estaba en su contra. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.